Suscríbete a La Panterita. Información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día, ¿cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días para todos. Está ganando el Trinidense, y al ganar el Trinidense, Fernando Lamora, segundo tiempo del partido, se está positando bien en la intermedia, ¿verdad? Va a 44 puntos, 41 tenía inicialmente Trinidense, se mete allí en la pelea. Están en el lote de 8 equipos que estaban en menos de 3 puntos en la categoría intermedia. 1-1 ahora. Sí, Ahora empató, igualdad 1-1, de... 75 minutos de juego. Empató 1-1. ¿Y qué pasa al vacío entonces? Con eso va a 42 puntos el equipo de Trinidense. Queda Fernando de la Mora con 41. Sexto queda Trinidense con 42. 41 para Fernando de la Mora, que estaba allí nada más también en cuanto al puntaje. Un juego directo para ambos. Sexto Trinidense con 42, Fernando de la Mora 41. No les sirve mucho a los dos el empate porque se terminan bloqueando. Quiere decir que cuando juega General Caballero o el que está detrás para saber si va a ser campeón o no. Hoy puede hacer si hay ya un empate entre... Pero no campeón, ascenso. Ascenso. Esta fecha todavía no puede salir campeón, en la siguiente recién. Pero Sí. hoy si empatan Independiente Tacuarí, ya Mañana matemáticamente. empata General y ascenso también. El lunes juega El lunes General juega, Caballero. Sí. El lunes también. Si tiene un puntito, ya... Ojalá Costa me estaba diciendo, le dirigió Gustavo Bailla cuando ascendió a una de las categorías. Sí, en aquella promoción ante Colegiales. Colegiales o Tacuarí, si mal no recuerdo. Y Promoción. para llamarle a Gustavo Bobadilla, porque estamos hablando de algo que es... Rafa Bobadilla nos puso, Gustavo Larzúa, general de Mallorquín. A intermedia. Sí, yo sé que en el 2019, eso también me puso para hablar con Gustavo Bobadilla. Gustavo Larzúa, general de Mallorquín. Esta mañana estamos hablando del tema del ascenso que tuvo, ¿verdad? ¿Cómo fue el ascenso? Primero, ¿dónde participa? En el Nacional B. Gana el Nacional B y allí jugó promoción ante, casi seguro que fue ante Colegiales, 2 años atrás. Y después, al ganar esa serie, consigue su lugar en Ahora, la intermedia. O sea, justo Nacional B también el fin de semana está llegando a su final y esta vez también tiene medio cupo. El campeón va a tener medio cupo para lo que se vendrá en el Nacional B. 2018 gana esa promoción y a partir del 2019 juega en la intermedia. Esta es su segunda temporada. el Nacional B ahora jugarán... Se va a jugar en la final única Campeonato Nacional B. Así mismo. Carapeguá Deportivo Carapeguá y Club Itapuense. Itapuense. ¿Cuándo juegan? Acá el domingo en cancha de 12 de octubre. de Itagua. ¿Y qué pasa con el ganador? Tiene medio cupo, va a jugar contra el segundo de la B, que de momento está entre Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, está Tembetaré y otros equipos más peleando. Martín Ledesma de Capiatá, el otro equipo con Colón de J. Augusto Saldívar. María Laura, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo, con toda la producción ahí y la audiencia también. Bueno, contanos lo de stock, contanos lo que tiene septiembre, contanos todo lo que puede ofrecer, contanos. Bueno, puntualmente, además de hablarles de stock, yo quiero presentarles hoy y contarles un poco sobre Stock Express, que es nuestro nuevo formato de tiendas de cercanía. Esto es una división más de todo lo que es la compañía retail. Bueno, y los Stock Express son mini tiendas que le ofrecen a las personas una atención 24 horas con un surtido bien variado y bien completo. Hasta la fecha tenemos 31 locales habilitados en Asunción y Gran Asunción. Y bueno, para septiembre continuamos el plan de expansión y en vista ya que estamos
pasando la mitad de mes también lo mismo para octubre y para el resto del año, ¿verdad? Y además de ofrecer esto de surtido y buena atención y calidad, también por supuesto un montón de ofertas y promociones para todas las personas. Este modelo conocido como tienda de cercanía o conveniencia tiene como principal ventaja acercar al barrio, como lo está diciendo, el producto de necesidad, evitando que los clientes deban tramitar mayores distancias para realizar sus compras. Ahorrás, ganas tiempo y un montón de situaciones que te favorecen, ¿no? Así mismo, Arturo, tal cual. Sabemos que hoy día todos tenemos horarios distintos y bueno, lo que de repente cuesta mucho es tener 100% coordinada esa compra semanal, esa compra diaria, y las necesidades surgen normalmente ahí en el momento, ¿verdad? Y un poco para responder a eso, para hacer la solución en ese tipo de casos, y con esa idea nace Stock Express, como lo dijiste vos, situándose en los barrios y al paso de toda la gente en distintas comunidades y distintas zonas de nuestra capital. Y perdón por la pregunta, María Laura, ¿cuánto tiempo esto tiene de vigencia, perdón? Bueno, realmente el proyecto, si te cuento desde qué momento se empezó a pensar, ya va desde hace mucho tiempo atrás, ya 2 años o más anteriormente, pero nuestro plan de expansión, bueno, ahora arrancamos este 2021 con un local y hoy a la fecha ya al mes de septiembre tenemos 31 locales habilitados. Esto aumenta por el mismo interés y la gente va entendiendo qué es y qué significa Stock Express, ¿verdad? Tal cual. Ese formato nace un poco teniendo en cuenta también la etapa en la que estamos hoy a nivel nacional y nivel global un poco, ¿verdad? Donde, como decía anteriormente, las compras la gente busca cercanía, busca solución, no precisamente tener tan estandarizado y tan pensado su momento de compra. Entonces, un poco en beneficio de eso buscamos estar cerca y ofreciendo, digamos, esas facilidades. Se entiende como el trato es personalizado, el horario es extendido, hay productos de todo tipo y te acerca y todos salimos ganando. Es así, María Laura, ¿no? Así es. Así mismo, Arturo, hay productos para el hogar, limpieza, frutas y verduras todos los días, panificados, recién horneados, y también una novedad para lo que se trata de tiendas de cercanía o mini mercado es que tenemos una carnicería 100% atendida, ¿verdad? Donde las personas, sobre todo nosotros los paraguayos que tanto nos encanta el asado, podemos ir y elegir nuestro corte a gusto. Además también, por supuesto, de los cortes, la variedad de cortes envasados al vacío que también los tenemos. Brillante los buenos precios, las ofertas y la calidad. ¿Quisieras agregar algo más, María Laura, con gusto? Simplemente invitarle realmente a la gente a que pueda conocer este nuevo formato y bueno, también para poder dar seguidilla de todo lo que son las ofertas y las novedades que tenemos, pueden seguirnos en las páginas de Facebook e Instagram, nos encuentran como Supermercados Stock y allí es donde puntualmente se suben también y compartimos constantemente todo lo que es las novedades para Stock Express. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, feliz fin de semana, muy amable María Laura, gracias. Igualmente, gracias. Gracias. María Laura Segales, entonces, Supermercados Stock, estamos hablando de Stock Express. Resultado en la intermedia. Sí, a estas horas paridad entre Fernando de la Mora y Trinidense. Esto hace que terminen frenando momentáneamente los dos. Sexto Trinidense con esta paridad 42 puntos. Fernando de la Mora se ubica en la posición 7 momentáneamente con 41 puntos. No les alcanza dentro del objetivo, necesitan ganar igual por lo menos el puntito para lo que se viene para ambos, un puntito para cada quien. 42 Trinidense, 41 Fernando momentáneamente, recordando que Resistencia es el segundo con 48, tercero San Lorenzo con 43, Independiente 43, está 43. ¿Por qué le nombra al segundo, tercero y cuarto? Porque es la realidad de los que están más cerca. General Caballero ya está lejos de estos equipos, 60 puntos, está cerca del ascenso. La realidad de estos equipos es a partir del segundo lugar para abajo, buscando el segundo y el tercer lugar, 2 ascensos y el cuarto la promoción. Muy bien.
La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Puyupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caaguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto, un placer. Bien, todo bien. Bueno, estábamos hablando hoy con Oscar y del general caballero de Juan León Mallorquín. El niño decía cómo asciende y cómo juega. Repetí, niño. Sí, para sacarnos la duda, Gustavo, cuando llega el ascenso estaban jugando ante Colegiales, es así, en Nacional B, que fueron campeones, juegan la promoción y luego llegan a la intermedia. Gustavo, ¿te tocó dirigir a ese equipo? No, aquella vez jugamos la final, jugamos del repechaje, jugamos con Tacuarí. Con Tacuarí. Primero jugamos en la cancha de Mensú, nos quitaron de nuestra cancha, fuimos a Mensú, empatamos 0-0 y el segundo le ganamos a Tacuarí 2-0 en la cancha de San Lorenzo. Excelente, ahí está. Así llega General Caballero a este momento de la categoría intermedia. Sí, fue una final, muy linda, recuerdo hasta hoy todo lo que fue el campeonato, duro el campeonato nacional, uno de los campeonatos más trabajados, ¿verdad? Y feliz por lo que hoy General Caballero puede ser ya uno de los equipos de primera división, y siempre hablo con el presidente, quedamos como buenos amigos. Y feliz por eso, de ese lado, hoy General Caballero está disfrutando que muy próximo los grandes equipos estarán jugando el Mallorquín, ¿verdad? Ahora, Gustavo Bobadilla, contanos cuando... ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Arturo. Cuando asumís, te fuiste para ver qué pasa, qué dijo el doctor Aldama, los primeros proyectos, porque tú tienes un ascenso muy rápido, Gustavo, General Caballero de Juan León Mallorquín. Sí, Arturo, al doctor Julio Aldama yo le conozco en la inferior del Club Olimpia. En el 2013 yo estaba con Almeida en Olimpia y él estaba con Trovato en las divisiones formativas. Y me invitó para trabajar con una promesa, él quería hacer algo por la ciudad de Mallorquín. Quería hacer algo y quería subirlo a intermedia. Entonces preguntó por mí, preguntó sobre aquel ascenso también con 22 de septiembre acá en Encarnación, que tuvimos la oportunidad de jugar con Ameliano. Yo creo que vos relataste ese partido en la cancha en La Paila. Y se reunieron todas las condiciones para que empecemos a soñar con el doctor Julio Aldama. Y fue un sueño lindo, un sueño que se concretó al final, Arturo, pero duro, Arturo, duro. Mira, yo te cuento, pasamos muchas cosas bien difíciles, porque General Caballero en aquel entonces era un equipo ahí con la cancha a medias, con los vestuarios a medias, era un equipo muy pobre en ese aspecto. Pero la unión del cuerpo dirigencial, la unión de los jugadores nos llevó a lograr ese campeonato duro. Y feliz porque hoy General Caballero está en esa posición por subir en primera. Sí, Gustavo, el partido que vos decís, hizo el niño Jorge con Fabián. Yo me puse detrás de uno de los arcos ahí y con Fernandito estábamos observando el partido y creo que era 2-0, después 2-2, niños, ¿sí fue? Sí, un partidazo allí en cancha de Ameliano. Y hablando de eso, un poco la recordación que decía Gustavo, el Mensú, kilómetro 30, Minga, Guazú, queda a 40-50 kilómetros de Mallorquín, ¿verdad? Sí, totalmente. Arturo, me acuerdo que nosotros nos estábamos preparando para jugar con Tacuarí, estando ya en la primera final, el partido ida, y nos quitan de nuestra cancha. Entonces yo reclamo, yo digo, ¿por qué? Eso ya se decidió, teníamos que buscar una cancha dentro del departamento, nos fuimos a Mensú, linda cancha, pero nos quitó de donde éramos invictos nosotros. Nosotros en la cancha de General Caballero, en Mallorquín, éramos invictos, en ningún momento perdimos un partido, ni empatamos, todos los partidos ganábamos. Y nos quitó, nos empató, terminó 0-0. Después viene el segundo partido,
que teníamos que haber jugado en la cancha de General Díaz, pero una torrencial lluvia impidió a que se juegue ese partido y fuimos otra vez a San Bernardino, en la casa, en la quinta del doctor Julio Aldama, a concentrarnos. Queríamos llegar hasta Mallorquín, pero ya no se podía porque al día siguiente se jugaba el partido en la cancha de San Lorenzo, se cambió de escenario. Y bueno, fue una final linda, una final que hasta hoy recuerdo. Y bueno, en aquel entonces se cumplió el sueño del doctor Julio Aldama de ser equipo de intermedia. Y hoy estamos cerca de ser campeones y de ser equipo de primera. Eso es lo más lindo. Y bueno, con la recordación que tiene en este ascenso que fue logrando General Caballero de Juan León Mallorquín, y vos formás parte justamente de este ascenso. ¿Y qué estás haciendo ahora, Gustavo? Contanos. Y ahora mismo, Arturo, estoy trabajando en el 22 de septiembre otra vez, de Encarnación, estaba en 2 de mayo, en intermedia. Bueno, las cosas no se dieron como uno quiere, como uno piensa trabajar, ¿verdad?, con todas las comodidades. Pero bueno, hoy estoy en 22, jugamos Copa Paraguay el 23 justamente con 2 de mayo. Le eliminamos a Tirá, el primer partido de Copa Paraguay, y bueno, ahora tenemos la gran chance de superar a 2 de mayo, y después creo que viene Santaní, y después podemos jugar con Cerro Porteño, Olimpia, pero estamos en esa etapa de ascenso otra vez, como ascenso en el sentido de que el equipo cada vez está rindiendo mejor. Tuvimos un percance en el Nacional B, nos ganó Itapuense, actuación muy lamentable de todo lo que se refiere al arbitraje. Bueno, nos quitó de jugar una final más del Nacional B. Pero se hizo bien las cosas, tenemos un equipo aguerrido otra vez. La mayoría de los equipos que yo dirijo, Arturo, son equipos sacrificados, son equipos que corren toda la cancha. Como bien dijo el técnico nuevo del Olimpia, el que no corre no juega, y bueno, esa política yo utilizo en todo, porque la vida misma me enseñó a mí como jugador y los años que pasé en el fútbol, que actualmente el que no corre no juega. Y bueno, esa es la política también mía. Y bueno, hoy feliz, Arturo. Hoy, mira, te cuento como anécdota, había un colectivo chiquitito que hicimos, creo que 14 horas en un colectivo para 22 personas, y solamente la delegada de General Caballero Mallorquín iba con nosotros. Teníamos un partido en Concepción, llevamos una bolsa de galletas con fiambre. Y eso hoy me acuerdo y me emociona, ¿eh? ¿Cómo no, Gustavo? ¿Cómo no te va a emocionar lo que era la precariedad, cómo viajaron y cómo uno se va haciendo con estas cosas? Porque eso también te forma muchísimo, Gustavo, a valorar y a valorar el sacrificio y el premio posterior. Sí, totalmente, Arturo, totalmente. Y me acuerdo que nos quedábamos, porque de Mallorquín a Concepción creo que hay 12 horas de viaje en un transporte chiquito, con nuestra bolsa de galletas ahí, con fiambre, con algún sándwich de milanesa que la delegada nos daba. Pero teníamos ese sueño por cumplir, ¿verdad? Al jugador en ese momento estaban conscientes de que toda gloria tiene su sacrificio, y eso también lo aprendimos en Olimpia. En Olimpia eso es premisa, o sea, anteriormente cuando nosotros estábamos ahí jugando, todo lo que era sacrificado tiene un final feliz. Y bueno, hoy, General, como siempre le digo al doctor Julio Aldama, le digo, si General está hoy en primera división, yo voy a ser uno de los que de repente voy a sentir como si fuera que yo esté ahí dentro del cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque forma parte de mi persona, forma parte de todo el crecimiento de General Caballero con el doctor Julio Aldama. Y la gente de General Caballero, la gente de Mallorquín sabe, trabajábamos de mañana y de tarde, comíamos nuestro caldito de pescado cuando teníamos la posibilidad de hacer doble turno. Rogábamos para que esa cancha por lo menos tenga una mejor imagen para los partidos. Me acuerdo un partido por Copa Paraguay que jugamos con Guaraní, que dirigía Gustavo Costa. También era un sueño avanzar más en Copa Paraguay, y a los 93 minutos nos hace el gol Guaraní, perdimos 1-0. O sea que esas cosas quedó en el recuerdo. Gustavo Costa, me acuerdo que se enojó porque la cancha no era la adecuada para jugar un partido y todo eso. Hoy vemos un estadio, creo que uno de los mejores estadios de la intermedia, ¿verdad?
Conociendo tu historia, y disculpame, te dice, ¿qué estás haciendo? Estás a 22 de septiembre, los técnicos van y vienen, disculpame, Gustavo, con relación a esto. Y cuando vos estás hablando de 22 de septiembre, hablas del partido con Deportivo Itapuense que juega con Carapeguá el domingo. Sí, iba a estar en esa final otra vez, ¿verdad? Pero los dos partidos acá, el primer partido le ganamos a Itapuense 2-1, ese partido tenía que haber terminado 5-0 y con 3 expulsados de Itapuense, bueno, no fue así. La queja generalizada se hizo llegar, la nota a la UFI, que fue escandaloso, y bueno, y esta vez fue peor. Lastimosamente hay que hablar así, Arturo, lastimosamente hay que hablar así. Nos perjudicó abiertamente, nos expulsó un jugador, no nos cobró 2 penales, nos anulaban todos nuestros avances, y bueno, nos ganó 2-0 y estamos fuera. Pero bueno, eso ya pasó, es lamentable más o menos, pero que también la gente conozca y que sepa por qué 22 hoy no está en una final más de Campeonato Nacional B. Está bien, son las razones expuestas por vos, con responsabilidad, como se dice, con relación a lo que considerás fue una injusticia. Y hoy Deportivo Itapuense el domingo está enfrentando ya con público incluso al Deportivo Carapeguá en el 12 de octubre a las 16. Hablamos del Campeonato de la Unión de Fútbol del Interior. Bueno, de la UFI, gracias por tu tiempo, Gustavo, éxito en lo que haces, seguiremos charlando. Gracias, Arturo. Yo te quiero hacer recordar algo, fuiste el que mi primer entrevistador en Radio Ñandutí cuando fui la figura contra Olimpia, Independiente Olimpia, Copa República, no sé si te acordás. Sí. Un abrazo, Arturo. Gracias, muy amable. Haciendo memoria, Gustavo Bobadilla. Gustavo haciendo memoria. Independiente Olimpia, Campeonato República, el famoso Campeonato de Integración República. Saludos para Gustavo, ya volvemos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central, Sevilla Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Envía Juan, esto nos envía Juan, vamos a ver. Salud, Club General querido, eres primero entre los mejores. Tu pasado lleno de glorias cubre de orgullo mi corazón. Vencer es tu lema de siempre, eres fuerte y eres valiente. Tus logros son mi alegría, rubro blanco es mi bandera, hinchada que vibra y canta, alienta al gran campeón, por siempre Club General, dentro de mi corazón. Moderno es. Sí. Y la primera vez que antes no conocíamos la música de General. Vos no sos periodista, ¿vio? No lo conocía. ¿Qué pasa? Atacantes imparables, estadios te consagraron con victorias sin igual. Gritan todos tus seguidores, vencer, vencer, vencer. Hinchada que vibra y canta, alienta al gran campeón, por siempre Club General, dentro de mi corazón, por siempre Club General, dentro de mi corazón. Caballero de Juan León Mallorquín, ¿verdad? Sí. Para jugar la Sudamericana. ¿Cuándo se va a saber el calendario de la Sudamericana?
¿Cuándo juega la Sudamericana el 2022? Y generalmente arranca a fines de febrero la ronda. Aunque este año, es cierto, este año hay que tener en cuenta que empezó un poco más tarde porque la Libertadores anterior terminó en enero. Yo creo que fines de enero ya podría Juega ser. la Sudamericana. Sí, está cerquita. Ahí ya ocupa no, claro, una tragedia, una catástrofe, evitaría que no. Tiene todo. ¿Qué podría pasar, Denis, verdad? Sí, No, sí, nada. La diferencia que tiene es abismal. Sí. Es una tragedia, una catástrofe, una desgracia. Podría ser que no juegue la Sudamericana. Es decir, ¿cuántos puntos de ventaja? Hoy tiene 60... ¿Cuánto? 12 puntos. 12, contra ¿Cuánto por Resistencia. jugarse? 48. Quedan 18 por jugar. Con 7 puntos oficializa clasificación a Sudamericana. Y es campeón con clasificación a Sudamericana. Sinceramente, esa es la palabra, una tragedia, pues imposible que no... Pues ya está. Que no pierda el Y primer gana lugar. $225,000 Sí, sí, sí. y juegan contra un equipo paraguayo hasta ahora. Contra un equipo paraguayo. Si no Sí, se Por lo menos se primera mantiene. primera ronda, así mismo. Y si se pasa, eliminan entre sí como ocurrió ahora. Y esto favorece lo económico. Sí, 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 sí. No Totalmente. tiene gasto. No. No tiene gasto. El traslado de Mallorquín hasta acá y de vuelta. Y va a jugar en su campo. sí, Sí, ahora- se lo está remodelando incluso Y para la ampliar Lumilla la que viene en capacidad. camino. Histórico. Ferro Parecea con garantía de calidad tiene todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma hoy. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app llamando al 6161-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Dimora, los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lámbara y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, Unita Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. ¿Qué característica vos lo ves de Nicaniza, Néstor Camacho? ¿Cómo es funcionando en la cancha? Néstor Camacho, un jugadorazo. Realmente en los campeonatos que ganó Olimpia él participó bastante, fue figura en muchos de los partidos juntamente con Willy y Roque. Así es que es un jugador a recuperar. Yo creo que el entrenador actual debería de preocuparse en recuperar a este jugador porque tiene mucha calidad y puede aportar mucho al equipo. Ocurre que le avisaron que se va. ¿En serio? Se va dentro de... Ahora termina y se va. En 4 meses, menos. Por eso le preguntaba a Denis Caniza, ¿a dónde iría un jugador con la edad que tiene? 32, ¿verdad? Sí. Sí, Y hay que ver dónde va dónde va a jugar Camacho. Porque si le comunicaron Sí. que ya van a prescindir hasta por una cuestión económica, hay que saber qué va a pasar con él. Porque el técnico, como dice Denis, le puede considerar, pero si Olimpia tomó la decisión, ¿ya tomó? No soy empresario, pero un pensamiento. Si lo toma Juguero, por ejemplo, explotarlo, Estuvo en Guaraní, de por eso hecho. explotarlo en Guaraní, Estuvo en Guaraní. un técnico, Sí, campeón un técnico del así del clásico rango de americano. Juguero. Sí, no, con Garnero. No, yo digo, Pero un técnico conoce- así de ese rango conoce la tranquilamente casa. en Guaraní, en otros equipos, yo creo que puede explotar, porque necesita, creo que alguien que... Pero ¿qué es? termine ¿Qué función limpiando. cumple? ¿En qué función se desempeña Camacho? ¿Por qué no es considerado en Olimpia? No ahora. Ya venía siendo banco. Sí. Ya no arrancaba en los partidos. Los últimos técnicos lo usaron más de volante por izquierda. Bueno, Le cuesta pero- mucho ahí. Antes que jugar. de media punta. En Sí, Guaraní sí, cuando explotó media En punta. media punta, debajo del 9. Ahí rinde mucho mejor Camacho. ¿Dónde rinde mejor Denis? Debajo del 9, media punta. En Guaraní cuando Porque salió con por dos los costados jugadas. ya le va a costar retroceder. Con Eso, para Hernán la marca. Rodrigo López. en el Suelto, centro. picante arriba, que se Sí. aproveche su velocidad, su Sí, desequilibrio, o sea, no obligarlo a la marca. por Tiene ejemplo, visión ¿verdad? también cuando tiene la pelota para filtrar a los delanteros. Tiene mucha visión. Encima que tiene gol. Pero O sea que- lo dejaron a él sí, ya no era el Néstor. Claro, Él, no. incluso partidos que no entraba, partidos que no jugaba, partidos que le daban pocos minutos. Ese es Néstor Camacho, que ayer hablamos con él, siempre está Aldo Martínez, médico de Cerro, hay 2 jugadores según Sí. el informe. ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, doctor Aldo Martínez? ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien vos? Bien, doctor, bien. Hay un informe médico, doctor, referente a Luis Vargas y Pablo Adorno, ¿verdad? Sí, así es. ¿Vos tenés el informe, Víctor? Ya? Sí, Pablo Adorno, molestias en región de aductores, se encuentra en fisioterapia. Luis Vargas presenta proceso inflamatorio en la rodilla y se encuentra en fisioterapia. Ambos descartados, lógicamente, para mañana. ¿Y otro tercero, doctor? ¿Perdón?
Doctor Aldo Martínez. Sí, perdón, que me dijiste. ¿Y hay otro tercero, cuarto o no? No, discúlpame, no. Estos son los dos únicos jugadores que hoy están así. No hay un tercero, un cuarto que no reviste gravedad, pero que está bajo cuidado. Perdón, sí. Pasa que se pasaron los informes de los jugadores para explicar los motivos por los cuales ellos no están convocados para el partido. Sí, tenemos a los que sufrieron lesiones en el partido que jugamos contra el Caballero de Manuel Mallorquín, que son Fabián Franco con un traumatismo en tobillo y Roberto Ramírez con un esguince de tobillo. Ellos están también ahora en fisioterapia. ¿Y el estado actual de Federico Carrizo? ¿Él ya está de a poco reacoplándose o está todavía con el cuadro gripal, doctor? Está todavía está bien, clínicamente está bien, pero sí aislado de su cuadro. Todavía no tenemos un diagnóstico definitivo sobre cuál ha sido el cuadro virósico que le ha afectado. Entonces sigue todavía en reposo. Y el tema de Lucena, que es tu selección, lastimado, ¿qué experiencia te dejó lo suyo, doctor Aldo Martínez? Pica está bien ahora, no está teniendo problemas. Y déjame preguntarte, el jugador de Espínola, el caso de Beto Espínola. Sí, Beto ya se comunicó, también me comunicado a la selección nacional. Tiene una lesión del ligamento lateral interno de la rodilla y está en fisioterapia. Eso va a llevar un tiempo poco largo para la recuperación. O largo en el sentido de lo que es para un futbolista, ¿no? Claro. 4 o 5 semanas más o menos. 4 a 6 semanas más o menos. Más o menos, es difícil de poder prever. En este momento uno dice, bueno, hasta en 4 semanas se va a curar, pero hay que esperar cuando ya entre en su proceso de actividad física y a ver si ahí no se van presentando algún tipo de complicaciones. Son generalmente los momentos en que este tipo de lesiones empiezan a presentar algún tipo de inconvenientes que puedan hacer que el tiempo de recuperación tarde un poquito más. Bueno, doctor Aldo Martínez, seguiremos charlando. Gracias por este tiempo y yo sé que bajo bien cuidado tuyo los jugadores de Cerro Porteño. Un saludo al aire, doctor. Gracias por tu tiempo. Igualmente, Arturo, un abrazo a usted. Hasta luego. Igualmente. Siempre muy respetado el doctor Aldo Martínez, el médico de Cerro. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso y en Brucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina, con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías, además del seguimiento de los casos positivos. Comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Y niño, lo siguiente. Me preguntaste por los Romero. Sí, por los Romero. Voy a responder con absoluta el Barcelona. Seguridad. ¿Me está hablando en serio? Sí, señor, claro. No hay nada concreto. Muchos sondeos, alguna oferta concreta que no satisface, pero nada definido. ¿Caso de los Romero? Sí, caso de los Romero. No hay nada concreto. Muchos sondeos. Alguna oferta concreta que no satisface. Alguna oferta concreta que no satisface. Pero nada definido. Caso de los Romero. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala Bmay-Flores. En Tupí, por nuestro mes aniversario, vuelve la Maratón Jam. Hasta el domingo vas a encontrar televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vamos a ir a la conferencia de prensa de Jubero, pero antes que eso, tenemos el partido de hoy
Y después tenemos que saber cómo se presentan Guaraní y Cerro. Uno y otro. Librado Acona está en el arco de River hoy. Sí, el otro día ya había sido titular. Desde el partido pasado, sí mismo. Le quitó el puesto, entre comillas, por lo menos en el partido anterior, a Cristóforo, que venía siendo titular hasta el día de la goleada de Guaraní. A partir de ahí pierde el puesto porque ya Ascona jugó la fecha pasada. Y juega con Enzo Borges de titular. Sí, porque el uruguayo. sí, le gana de momento el puesto a Pérez porque él sigue tocado, a Dionisio y Pérez. Pablo Ceballos no aparece, ¿verdad? No aparece. Enzo Borges, el uruguayo. El uruguayo, sí, que vino de Cerro Largo. Tiene rasgo de Bueno, Pérez jugar, su movimiento. No. Poco. Tiene una gran riqueza técnica. No, perdón, no voy a decir gran. Voy a decir tiene técnica. Sí. Voy a sacar gran me parece ya un término muy... Tiene técnica. Sí. Bajo, debe tener 1,72 de estatura. Es habilidoso. Y es fuerte. Cuando Sí, juega de espalda. Esa fuerte. potencia, sí, tiene potencia. Sí. ¿Y dónde jugó él, Víctor? Vino de Cerro Largo, de Uruguay. Tiene ya 34 En años. Cerro Largo está este arquero... Alexander Domínguez, que es el arquero de... Ecuador. Está en Cerro Largo. 35 años ya tiene. Pero ¿sabe qué le enseñó Víctor? Le enseñó la experiencia de moverse. Es muy rápido, como dice Víctor, es fuerte. Sí. Tiene características de un delantero que no se entrega y que incluso podía ir al choque. Pero con técnica. ¿Verdad? Sí. Porque ¿cuánto tiene de estatura? ¿1,73? Tiene 1,79, me figura aquí por lo menos la ficha. 1,79, 89 kilos. Sí. Debutó en Montevideo Wanderers en el 2006, luego jugó en Cerrito de Uruguay, São José de Brasil, 14 de julio, Río Grande, otro club estadual en Brasil, volvió a Cerro Largo y después jugó mucho en Perú. Comerciantes Unidos, Defensor La Bocana, Juan Aurich, Deportivo Copsol, jugó en Bolivia, Nacional Potosí, regresó a Cerro Largo en el 2020 y actualmente en el Quelito. Y debo preguntar, ¿jugaron juntos Gallardo, Caballero, Candia? Son distintas épocas en Olimpia. Distintas épocas, sí. Porque Candia jugó con William Candia y estaba con Caballero. Candia con Caballero, sí. Pero se fue antes Orlando Gallardo. Gallardo mucho antes. ¿Y por qué se fue Gallardo del Olimpia? Andaba bien, funcionaba bien, pintaba bien. Empezó bien, sí. Me parece que fue una grata aparición y después se fue diluyendo. Tanto porque que tuvo minutos en primera no se consolidó y allí ya buscaron futuro en otro equipo. Y jugó en San Lorenzo, él se consolidó en primera, hace un par de años. Sí. Y ahora se da la oportunidad de River. Porque ahora es titular en River William Candia. Sí. La vez pasada había jugado. Lo está utilizando interior izquierdo, Celso Ayala. Y el Néstor Caballero anda muy bien. Sí. Pisa el área, está llegando a los goles. 3 tantos ya marcados en este torneo clausura. Bueno, el cuadro que dirige Chito Ayala, el partido, a las 20:15, ¿verdad? Sí. 20:15. Y lo de Libertad hoy. Adelante su partido porque tiene el viaje el martes. Exactamente, sí. Y sin Lorenzo Melgarejo de vuelta, que es el factor de preocupación a esta altura porque todavía no está recuperado. ¿Quién es Marcelo Fernández? Marcelo Fernández es delantero. ¿Pero quién es? Sí, llegó a debutar ante 12 de octubre, hace un par de fechas. Sí. Y en Copa Paraguay también jugó. Marcelo Fernández, delantero. ¿Bien? Es más de área, por lo menos así lo noté yo, un poquito más de área. Tiene un físico... Me parece Blackcastle, veo. Sí, va a guardar algunas piezas según lo que veíamos. Sí, pero que se mantiene ahí en el equipo es Ramón Martínez, por ejemplo, si juega hoy. Es jugador de la mesita de Luz de Garnero. Sí. Porque Ramón Martínez es el que está jugando hoy, juega Ramón Martínez. Y hablando, señor, sobre Marcelo Fernández, aquí encontré sus datos del 2001. 25 del 10 del 2001. Tiene allí... 19 años. 19, jovencito. Y puede jugar tanto de volante como delantero. Volante ofensivo o delantero. Marcelo Fabián Fernández. Bueno, pero Libertad pone un equipo mix o más de alternativo porque ya no tiene. Con la cabeza puesta en el miércoles. Y ya no tiene posibilidad de campeonato. Sí. ¿Qué podría pasar? ¿Cuántos puntos tiene? 8. 8. Está a 12 de Guaraní. Ya es una enormidad a esta altura de la vida. Y es consciente que el partido del próximo miércoles 18-15. La Sudamericana. Ante el Bragantino. El partido del próximo miércoles. Y ahora Sebastián Ferreira. De hecho, el ataque hasta ahora, no quiere decir que Ganero no modifique, Sebastián Ferreira con Marcelo Fernández. Sí. ¿Y cuántas veces jugaron juntos? Y me parece que aquel día, ante 12 de octubre, ellos estuvieron. Pero no pasan de 3 partidos. Sí, no, menos de 3 partidos segurísimo. Iván Piris. Iván Piris, que la vez pasada no jugó, Mayada viene siendo titular. Habla el médico de Libertad. Y Libertad es un caso difícil últimamente. Sí. Porque mis jugadores liberan más. Sí, pero el médico podría dar una licencia. ¿Cómo está Marcelo Díaz, por ejemplo? ¿Cuánto jugó poco? Se lastimó Marcelo Díaz. Hoy el partido,
A las 20:15 en cancha de River Plate. El partido River Plate con Libertad, que es el partido que abre la fecha. Sí, y atentos a ese partido mirando la tabla de promedio Sol y Luqueño, porque River al ganarle la vez pasada a Luqueño lo alcanzó. Si River llega a sumar hoy, dejaría en el último lugar a Sportivo Luqueño y con la obligación de sacar puntos. Esta fecha Luqueño juega el domingo ante Guaireña. ¿Y cómo está el rival de Libertad, Bragantino? Nosotros sabemos lo de Libertad y Bragantino. Se frenó un poquitito en el Brasileirão. Vi que estaba en el puesto allí, quinto, sexto. Se había frenado un poco después del buen comienzo, donde inclusive llegó a estar en los primeros lugares en la primera fecha del Bragantino. De hecho, se pasó ahora hasta quinto. Quinto está en el Brasileirão. Viene de jugar ante el Chapecoense el fin de semana y perdió contra el Chapecoense 2-1. Mañana juega contra el Bahía Bragantino, mañana a las 20 de nuestro país. Quinto está en el Brasileirão en la actualidad el Bragantino, que perdió en su último partido y en el anterior empató. Sus últimos 2 juegos en el Brasileirão no ganó. ¿Y por qué no juega? Queremos hablar con el Loco Pérez o con Omar Molina. Loco Pérez, ¿por qué no juega? Él venía con una lesión. La fecha pasada había quedado fuera ya, de hecho, por eso. Loco Pérez. Sí, está. Y está Molina jugando por la expulsión, famoso gesto. Molina, cierto, todavía no cumplió. ¿Cuánto ligó Molina? 3 partidos, porque era capitán ese día. ¿Qué gesto es lo que hizo? De los que se huevitos. agarró los... ¿En dónde es lo que se agarró? En Itagua fue el partido. Sí, miró la preferencia y después dijo que se estaba acomodando. un sacudón. Sí. Pero es terrible el jugador cuando se calienta así, porque cierto lo que dice, te tientan y vos tenés que reaccionar. ¿Te pasó una vez venido, no? En un momento dado, acomodar. No, sí, uno se acomoda normalmente. Pero no es el caso. Pero creo que no fue el gesto para la gente. Yo entiendo que se acomodó realmente. No, para la gente. Al principio estaban directivos del 12 de ese lado y le recordaron su pasado. Como que te revivimos muerto, inclusive le llevaron a decir. Entonces, ahí él se movió. Y queríamos hablar con los compañeros, ¿me escuchan? Con el Loco Pérez y con Omar Molina. Ya volvemos. Está Omar Molina. ¿Cómo te va, Omar? ¿Cómo está, Arturo? Buenas tardes. Omar, ¿te falta un partido para volver? Me queda un partido. Hoy justamente voy a estar cumpliendo ya los 3 partidos de suspensión y bueno, después seguramente ya vamos a estar volviendo ahí, si Dios permite. ¿Cuántas veces el tema de volver y uno quiere, ya no aguanta porque el tema es volver después de 2 partidos, 3 ligaste, ¿verdad? 3 partidos después de un mes, Arturo. Qué mucho de ser. Vamos a ver qué tal volvemos ahora, porque los entrenamientos no es lo mismo que jugar un partido. Yo venía jugando todos los partidos los 90 minutos, haciendo, creo yo, gran trabajo y bueno, me cortó todito. La verdad me perjudicó mucho esta sanción, pero bueno, ya estamos cumpliendo de vuelta y esperando retornar después en los partidos oficiales. Y volver. ¿Qué pasa, Omar? Ese mismo, Arturo, y volver, ¿verdad? Y volver. Y la vuelta, ¿cómo se da, Omar, mirando desde afuera? Diciendo, ¿para qué hice el gesto? Porque mirá que está jugando muy bien Omar. Sí, Arturo, yo soy consciente de que estaba en un gran nivel. La verdad que muchas personas, colegas tuyos también, se estaban dando cuenta que estaba haciendo un gran trabajo en el equipo. También ahí en el club mismo me decían que estaban muy contentos por el trabajo que estaba realizando. Y bueno, lastimosamente uno ya no puede hacer muchas cosas porque se ve todo, porque te pueden no sé cómo explicarte, Arturo. O sea, nosotros tenemos que aguantar muchas cosas dentro de la cancha, lo que nos gritan, lo que nos insultan, y nosotros con algún movimiento raro, con algún movimiento falso, ya nos sacan tarjeta roja, me perjudicaron a mí, también al equipo, pero bueno, como te dije, Arturo, ya estamos cumpliendo después de un mes. Hoy se cumple mi sanción, seguramente el martes vamos a estar jugando por Copa Paraguay, así que vamos a ponernos de vuelta al ritmo y después se viene un gran partido que va a ser contra Olimpia en nuestra cancha de vuelta.
Bueno, yo le digo más lo tuyo porque si sos de temperamento y sos de carácter, esto de la espera te puede llegar a matar entre comillas. No, claro, Arturo, no, pero yo estoy acostumbradísimo ya a lo que se me grita, a lo que se me dice ahí, porque ya jugué muchísimos partidos, jugué clásicos, o sea, si me voy a guiar por lo que me gritan de afuera, me voy a volver loco y... No fui por eso, Omar, discúlpame, lo que digo es que como tenés temperamento, no me voy a tu reacción contra lo que te ofendieron o te sacaron. Lo que estoy diciendo es que con tu temperamento, con los deseos y las ganas que tenés y el buen momento se corta y la impaciencia va aumentando para volver, digo, por eso volver de tu tema. Así mismo, Arturo, la verdad que ya estaba ansioso, hubo también el tema de las eliminatorias, yo creo que eso también me atajó un poco para que pasen rápido los días, los partidos, y bueno, hoy estamos cumpliendo la sanción y como te dije, seguramente el martes en Copa Paraguay vamos a estar jugando y ya volviendo de vuelta, ya estoy con mucha ganas, muy ansioso de volver a jugar un partido oficial, así que contento por eso, Arturo. Omar, recién decías el tema de que los jugadores tienen que cuidarse mucho con los gestos y todo lo demás a partir de ahora, excluyendo lo tuyo, que en su momento ya habíamos hablado. ¿Qué pensás acerca de ese tema cuando ves situaciones como la de Jan, la de Servio, que se presentan notas, que se comenta en todos lados? No, la verdad estuve leyendo, estuve viendo también y no puedo creer lo que ahora se presentan notas, que no puede hablarle al rival, que no, o sea, el folclore del fútbol medio que ya se está yendo para otro lado, o sea, eso pasa acá, pasa en Argentina, en Brasil, en Europa, por todos lados pasa eso. Vos sabés que termina el partido, entramos en el túnel, entramos en el vestuario, nos abrazamos todo de vuelta y termina todo. Increíble ahora porque habla fuerte un jugador, tenés que pasar una nota. No, yo la verdad me cagué de risa cuando leí, escuché que Cerro creo que iba a presentar una nota ahora por el arquero de Guaraní. Pero eso es un ida y vuelta, eso me hiciste a mí, te hago a vos. Ese tiene un ida y vuelta. Así es, y digo, un partido ya, y ahora va a esperar que el tribunal resuelva lo de Servio. ¿Te imaginas que es un ida y vuelta de estas cosas que pueden pasar de alto, sin embargo hoy se usan como argumento para arrestar, Omar? Y sí, por eso te digo, yo creo que el folclore del fútbol ya se está yendo por otro lado y bueno, tenemos que acostumbrarnos a lo que es el VAR. Hay muchos ojos que están sobre nosotros y nosotros tenemos que cuidarnos bastante en hablar, en decir las cosas. Creo yo que ahora tenemos que taparnos la boca para hablar como muchos ya están haciendo ahora, así que tengo que empezar a practicar eso. Bueno, lo último, para hablar tengo que taparme la boca y estoy empezando a practicar de Omar. Y sí, porque es raro ahora, porque vos decís una palabra que está fuera de lugar y ya te pueden hacer una nota, ya te pueden tratar de suspender. Yo creo que no viene al caso eso. Yo creo que se está tomando mal, se está haciendo ya otra cosa en todo el tema del VAR, pero como te dije, yo ya me suspendieron por algo que ellos tomaron a mal también, así que yo aprendí, ya no volveré a hacer y bueno, seguramente los muchachos también se van a estar cuidando mucho más ahora en hablar, en gesticular y muchas cosas. Dijiste ahí, ya no lo volveré a hacer. Omar, un saludo al aire y feliz retorno. Ya está volviendo a la Copa Paraguay. Chao, Omar, gracias. Chao, Arturo, muchas gracias. Gracias, Omar Molina. Ya no lo volveré a hacer. ¿Sabe cuáles son las reglas, Denise? Sí. ¿Sabe las reglas? Ya no lo va a hacer. Y porque si es reincidente es peor. Sí. Y Si con vos estas sos situaciones reincidente, se van a cuidar, creo que todos los jugadores de por sí, ¿verdad? Con todos los antecedentes, lo de Omar Molina, lo de Jan, lo último ahora de Servio, más de uno se va a cuidar. Hoy reaparece Cristian Badén Libertad, el central. Sí, Paz. que hoy forma parte ¿Después del... de cuánto tiempo? Hoy los dos forman parte del equipo alternativo.
Porque si hablamos de Sudamericana o los partidos fuertes de Libertad, Pero, Viera es titular ahora y ¿vas a mañana. creer que Libertad ya tiró la toalla en el campeonato? Y justo coincide el partido del miércoles. Yo creo que pasa por el puntaje, por Pero el tiene partido ese día. demasiado, ¿no? Sí. Yo creo que en una situación de pelea ponía otro equipo. Sí, quizás más titular. Claro, Más mezcla. Sí. Como también me parece que hay una molestia de Garnero que el otro día puso todo y el equipo no dio. Pero no Libertad tiene para 2 o 3 equipos, no hay jugó muy, mixto ahí. jugó muy relajado el otro día. Pero hay un No. equipo titular, Denis. Sí. Todos los equipos tienen Respetable. una base. Pero el rendimiento de cada uno no le identifica que sea Ese hoy en es el día tema. titular y titular. Lo que dijo Jorge, el equipo de Gala Sí. pasó muy mal ante Olimpia. Sí. Y eso le habrá generado dudas a Garnero. Y cierto lo Sí. que dice el niño, este lo he dicho, que pongo este equipo titular, me juegan caminando la cancha. Ya cambié ya. Le doy Esa fue una filial paliza de nomás. Olimpia, terrible a Libertad, Sí. terrible, porque el colero le ganó sobradamente. Porque si vos me decís que le ganó apretadamente, le ganó sobradamente Olimpia a Libertad. Y para Garnero, que en su discurso habla mucho de los errores de sus propios, voy muy a lo que dice el niño. Porque si se compadece lo que dice, tanto así lo que dice el niño Jorge, que cuando vos le escuchás a Garnero hablar, te dice, perdimos la pelota, el segundo gol lo hicieron por un descuido, y el tercero por esto, ratifica lo que dice el niño. Vos no cumpliste y yo te saco. Sí. ¿Cómo voy a es decir, no hay mérito de Olimpia, hay más errores de Libertad para Garnero? No, sí, normalmente Es que Garnero su conferencia de sí prensa apunta a es eso. así. Sí. Habitualmente Y habla ante así. tanta Habitualmente habla así y Bueno, ahora lo tiene, hizo claro. con más razón. Ante tanta abundancia de plantel, cuando cuesta tener ese tipo de esa riqueza de plantel, Libertad tiene todo y no aprovecha, como que está dormido en esa situación de tener todo. Y la verdad va a salir ante Bragantino. Sí, y que ojalá no le pase lo de Olimpia ante Bragantino. Porque Porque esa si versión- llega a tener esa versión, Bragantino creo que... va a ser la primera vez si pasa a Bragantino que juega una final de Copa. Sí. Hay antecedentes que llegó a semi, en Sudamericana y en Libertadores. Sí, 2 semi tiene, ¿verdad? sí. El tema es que si pasa a Bragantino, Libertad va a jugar, llega a la final de la Sudamericana. ¿Eh? Sabe que es su partido, su año, este es su semestre, se juega muchísimo. Por eso creería que internamente también entre los jugadores tienen que saber que hicieron un flojísimo partido el juego pasado y que tienen con qué para meterse en campeonato y principalmente la Sudamericana, ese es el objetivo. Dentro de la situación propia del torneo, entonces para aquellos que son suplentes entre comillas, que no tienen minutos, darle motivación al torneo local y al resto concentrarlo para el miércoles. ¿Vos jugás golf? No juego golf. ¿Eladio Franco, profesor? de Ah, golf? sí. Sí, pero no, me fui 2 o 3 veces por ahí. ¿Y Eladio Franco fue tu profesor? Sí, señor, Eladio. No, 2 o 3 ahí veces. dice, saluda a Denis, por favor, dice. Sí, un fuerte abrazo, Eladio. ¿Y Sí. qué tal como golfista? Yo, muy malo. No, pues dice que es un deporte de tranquilizador, Sí, te relaja, sí. ¿o no? No, por eso te decía, yo me fui 2 o 3 veces a ¿Para qué mirar, te a invita golpear. mirar? ¿Para qué ¿Y eso? por qué me invitó Eladio nomás? Pero no es lo tuyo. No es mío. No. Pregunto, Denis, que se entienda bien mi pregunta, que no suene mal lo que voy a decir. Para tu caso, jugador de fútbol, Sí. pasar a la cancha de golf no es medio, que se entienda bien lo que voy a decir, aburrido, entre comillas. ¿Qué sé yo? Yo no soy jugador de golf. No, pero la vez que probaste ahí, como dice Arturo, en medio de tranquilidad, relax. A mí yo soy como el de Gustavito, pesca. Más bien por ahí, la ando por el pesca. río para Pero relajarme un también poco. paciencia y golf pura. no. ¿En qué momento, Denis Caniza, vos dijiste esto no es para mí? Y cuando le fallaba la pelotita, por ejemplo. No, por eso digo, Sí. parece que es un deporte que hay que pegarle, no, pues no es así. No es No, así, no. claro que no. ¿Eh? Ningún Tiene deporte su- así tan fácil como ¿Cuánto parece. tiempo duraste vos jugando al golf? ¿Duraste una semana? Sí, 2 o 3 días por ahí duré, Y después ya. chauchejo. Sí, ya me dijeron ya. Y hiciste andate nomás, te dijo Eladio Franco. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Bastianes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si a sus afiliados de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. ¿Qué pregunta hace Pancho? Pero voy a esperar que venga para responderle a...
Pancho pidió Millennium. Sí, está en el, sí, en el corte pero ya ahí. está en la frontera más o menos. Pero es Millennium. Pero él se cree. Sí, ya sé que está por pasar. Pero tiene raíces milenarias. Ah, sí. Tiene. Estaba Pancho, todavía en el rango. No venga a hacer esa pregunta que hiciste. Maquilla hizo la pasada, señor. Se quedó 2 segundos, miró y siguió de largo. No encontró ¿Quién? el lugar. No, ahí Pancho. estacionamiento. Se quedó 2 segundos ahí, miró. Por el mechón le reconocí. ¿Quién es ese? Pancho. Ahora acá es... No, Pancho, no voy a leer lo que hiciste porque... Ese es Salvatore Adamo. ¿Vos sabés quién es? No. Creo que no es mío. Yo hacía un programa en Ñandutí que se llamaba Radio Noche. Radio Noche. Y decían el hall Ñandutí de los sueños. En el hall Ñandutí de los sueños, en el zaguán del amor, con la espera de un taxi presentamos Radio Noche hasta la hora 23. Eran otros tiempos, Daniel. No había FM. Bueno, el gol es un deporte demasiado pasivo, ¿se entendió? ¿Quién filma? Demasiado pasivo. Es lo que dice Víctor. Por eso hice la pregunta que no se entienda bien, porque que no se entienda mal, porque hay mucha gente apasionada del gol Claro. que no se ofenda con la... ¿Sabe quién escribió sobre esto? El Mono Tabarel. El mono. Yo no le veo al Mono jugando golf. Por ejemplo. No. Él juega con mono, juega con... Un día puede llamarle a Mauricio Pérez. Preguntarle por la historia de juego entre mono y... ¿De qué, bebé? Y preguntarle, llamarle un día... A Mauricio, veo. A Mauricio llamarle un día. Piquiola y lo que juega. No, Mono. otra cosa, otra cosa. Siempre muy sereno el Mono. No lo veo en el golf Usted, realmente. comandante, debería practicar golf, pero me pongo a pensar si Arturo tiene la paciencia de invocarle al objetivo tan pequeño, no creo. Va con onda, querido comandante. Yo gol no me veo. Mauricio veo. No, Mono. Mono era. Mono, el querido Mono. Héctor Rivero, Rafael Nadal juega muy bien al golf. Y muchos que juegan bien al golf. Está mal la cabeza del Mono. ¿Por qué eso? Imposible jugar golf. No, pues el Mono no juega golf. O no entiendo yo. Juega también golf, Mono. El Mono no. ¿No? No. El Peque Tiki juega. Volley. Por todo el país conocido Mauricio Pérez. En todo el país recorre Mauricio Pérez. No quiero, Pancho. Cuevito también juega golf. Pipino. Yo juego desde al menos 8 años, de verdad cada vez más difícil, dice Pablo. Saludo, Pablo. Lo peor de la vida es morir con los ojos abiertos. ¿Qué me quiere decir eso? No sé. ¿Qué es lo que sos tan filósofo, Monomo? ¿Qué es lo que te pasa, Ricardo? ¿Qué esto es lo peor de la vida de morir con los ojos abiertos? Mira, Pancho. Hola Arturo, saludos a la mesa. No voy a leer porque te cuido. Vos sabés que venía hablando con un hincha y de ahí surgió No, es mejor que no lo diga. Ok. Y no voy a decir. Ok. Porque te cuido. Perfecto. Por eso no me lo voy a decir. Pero, me puse a... No vaya a pensar nada. Y me porque dice para la... conocer la historia, Claro. tenés que conocerla desde adentro. La historia no se puede conocer así. Claro. Los historiadores escriben, pero el sentimiento habla. Claro. Entonces, lo que vos pusiste puede ser historia, otra cosa. Lo otro es otra cosa por nacimiento, por raíces, por nombre, porque ahí estuvo él, por ejemplo. Entonces es otra historia, no haciendo la comparación, porque son corrientes distintas, posiciones distintas. No se le puede mirar igual a este tiene otra cuna universal y los otros tienen cunas personales, Cerro, Libertad, el propio Guaraní, Olimpia y Luqueño. Y después está el otro que engloba, el que te trae. El que te trae por raíz, ese es Nacional. Nacional te trae por raíz, ¿se entendió? De Nacional a este, de Nacional a este, de Nacional. Claro. Fue cuna. Y la cuna se transmite. Te moviste acá, te fuiste acá. Pero cuando te fuiste de acá, no hubo reserva acá, porque ese te vio crecer. Y entonces cuando fue de un club a otro, en sus planteles de fútbol, se lo vio de esa manera. Sí. El otro no. Por eso tiene el apellido inclusive. Es claro, el otro no.
El otro no. Ya volvemos. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios, lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar, ingresa a las redes sociales de Recuperar y enterate de todos los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Sicilia y su función especial para prendas deportivas, mantener los colores de tu ropa favorita para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza en IGEO. Pero igual, si Libertad llega a la final, yo voy a verle. Claro, pero no, es lo que dice Adeni. Y ahí se redondeamos porque le cuido. Es si van a ver 35.000 personas en el estadio. Contigo, Luis. Llama a Pedicomer Alberdín a los 377070 Alberdín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactilanda alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactilanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Estás Félix Torres, ¿cómo te va el tanque? Hola. ¿Qué tal, tanque? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tanque Torres, ¿me escuchás? Sí, Arturo. Señor. Sí, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo está? Bien, acá el chuma de... Perdón, me salió la... Sí. El niño Jorge te quiere hacer una pregunta porque está a un paso del ascenso Petirosi. A un punto del ascenso, Félix, puede ser. Hoy ganaron y están con 43 puntos. Le ganaron a Sport Colombia hoy 3-0. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jorge Niño? ¿Todo bien? Sí, ganamos 3-0 a Sport Colombia y también se dio el resultado de que General Caballero de Campo Grande le ha ganado a Benjamín de Ceba 4-2. Y el resultado no viene bien, ahora estamos en punta de ventaja sobre Benjamín y la última fecha se va a decidir todo. Félix, y me dan aquí un detalle no menor y peculiar. Es cierto que sos entrenador igualmente ahora, presidente y entrenador de Silvio Petirosi. ¿Está en la doble función? Sí, estoy ayudándole como asesor técnico, estoy en este momento con el señor Roberto Romero. Nosotros anteriormente tenemos al técnico Emilio Martínez y Fidel Ramón Pérez. Lastimosamente los resultados no se dio, se perdió 5 partidos seguidos, entonces le hemos cambiado a ellos y le hemos contratado a Roberto Romero. Y estamos trabajando juntos, digamos, yo como asesor y él está trabajando con un muchacho joven que está incursionando como técnico y bueno, le está yendo bien, a los dos lo está yendo bien, desde que hemos ganado hace 6 fechas, no hemos perdido, casi ganamos todos, solamente tenemos un empate. Qué bueno, Félix. Y estás cumpliendo allí en campo la función, ¿verdad? La función de presidente y técnico, asesor técnico en este caso. Sí, señor, yo entro con él en la cancha, como te digo, ayudándole, porque él vino solo, y ayudando, entonces yo me comprometí con él a ayudarle. Y como sí hago la doble función con él, ¿verdad? Con Roberto Romero, trabajando con él y estamos trabajando en dupla, digamos, porque, como te digo, es un muchacho joven que está aprendiendo. Yo ya tengo muchos años de ser técnico de la intermedia, mucho más. Subí también con mi club Petirosi en el 2007, con el 2 de mayo. Y bueno, ojalá que también con Petirosi haga lo mismo. Totalmente. ¿Y queda una última fecha la próxima semana? Ustedes tienen 43, quedó con 40 Benjamín, 3 puntos de ventaja y queda una fecha, Félix. Sí, señor, nosotros jugamos a Juventud de los Maputá y Benjamín juega con Valor y Valor la última fecha. Nosotros con un empate ya podemos ascender para la B. Qué bien. A un empate. ¿Qué, Pancho?
Félix, te quería consultar, cuando ibas a entrar como dirigente y te ibas a postular para presidente, ¿quién te recomendó y quién te dijo Que no lo sea. que no seas, que no entres ahí? No te entendí bien. ¿Yo me postulé qué? Cuando te postulaste para presidente, cuando entraste a la dirigencia, ¿quién te recomendó y quién te dijo no entres ahí? Muchas personas. Arturo Rubín me dijo, él me dijo, ¿dónde te metiste, Félix? No, le dije a Pancho, porque el aprecio que le tengo a Félix, sabe el tanque, y lo conozco y lo aprecio. Hasta hoy tengo este recuerdo tuyo, Arturo. Yo sé bien que me dijiste, ¿dónde te metiste, Félix? Así mismo, bueno, ahora está para ser presidente y técnico. Chao, tanque, gracias por tu tiempo. Listo, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, el tanque. Llegó el momento que estabas esperando, se viene la Expo Usados de Cadam, del jueves 23 al lunes 27 de septiembre en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura de buen gusto, acorde a la exigencia de cada paladar, todos los días de 11 a 0 horas. El Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El partido de la vida se juega, salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona 3 máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, visítanos en Navegadores del Chaco 2980, comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Bueno, vamos a ir con los partidos. Hoy tenemos uno solo. Sí. Hoy uno solo. ¿Verdad? River Libertad. Sí. ¿Qué tal, Denis? Bien. Esperando ese partido. Pues vamos a ver River Libertad. Juegan en cancha de River. Sí. Cancha de River. Cancha de River. Volvemos a Néstor Camacho. ¿Dónde va a ir? Yo lo veo así en equipos como Guaraní. Clasifica la Copa y se lo lleva. Sol podría ser. Sol América. Pero ya puede negociar él ahora. Sí. 6 meses antes puede negociar. Sí. Jubero le puede revivir todavía. Sol de América no lo veo al entrenador que le pueda. Pero depende mucho del técnico. Depende mucho del técnico, sí, señor. Entonces le va a venir muy bien si es que sale del Olimpia y se va a Guaraní con Jubero. Llámale a Víctor Miranda para terminar la obra. Si tienen el teléfono, porque le regaló la camiseta suya. Buen jugador, por cierto, ese. Y le regaló su camiseta. Sí, Miranda. Otra cosa interesante. Sí, realmente sí. Algunos clubes de primera división deberían echarle ojo ya. Sí, un poquitito más sobre qué edad tiene. Y... José Solís. Epifanio Temetere fue presidente, técnico, utilero, masajista, riego de campo. Ese Epifanio. Sí. Este otro caso. El tanque estaba cerca. Tomó la difícil decisión pero era más a los Francisco Campos. Hay una ventaja de ser presidente ahí dentro del campo de juego, técnico y presidente. Vos le podés gritar a los muchachos, hay un 200.000 más, muchachos, si ganamos, algo así. ¿En dónde? Y siendo presidente dentro del campo de juego. Sí, yo estuve soy fanático cerrista, estuve feliz con Nacional Querido cuando jugó la final con San Lorenzo. Todo lo contrario sería así mi sentimiento si otro club paraguayo llega a otra final. Y menos con los colores blanco y negro. Y bueno, eso es lo que le dije a Pancho, pues no entiende Carlos Gauna. No, yo entiendo. Él no. Hay partidos que marcan en el 76, por ejemplo. Esa fue una cuestión que duró ¿cuánto tiempo? No le gana Libertad hacer. Todas las consecuencias posteriores de ese partido. Terrible fue. Ya volvemos. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Víctor, ¿cómo te va, Víctor Miranda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Víctor, contanos el encuentro con Néstor Camacho, la llamada, el almuerzo, la camiseta de regalo. Contanos lo que significó para vos. Todo habrá sido algo inesperado o anunciado, como quiera, pero el hecho se cumplió. Sí, la verdad que fue algo inesperado, vamos a decirlo, porque sinceramente yo no esperé que él se comunique conmigo para hablar, ¿verdad? Y
sinceramente, como te digo, me sorprendió un poco. ¿Y qué te dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras con la camiseta? ¿Fijaste? ¿Te dijo, tomá esta camiseta tuya? Y como te dije, se comunicó conmigo y me pidió disculpas, que solamente fue un malentendido, ¿verdad? Yo en el personal, por ejemplo, no me tomé tan a pecho tampoco eso, sino que la prensa nomás también, así los medios, las redes sociales, se generó mucha polémica, vamos a decir, ¿verdad? Pero, como te digo, eso se comunicó conmigo, hablamos un poco, me invitó a un almuerzo en su casa, estuvimos conversando y me pidió disculpas y me dijo que iba a hacer un regalo y me dio su camiseta. Y que por eso son gestos, ni eso esperaba, por eso queríamos hablar con vos decías, bueno, más ocupó la prensa de eso, y Néstor Camello te regaló su camiseta, compartieron el almuerzo. Víctor, ¿dónde te iniciaste vos futbolísticamente? Hablando con Víctor Miranda del Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, ¿dónde comenzaste? Y yo, la escuela de fútbol, yo empecé acá en mi barrio, en el Club Olimpia de Ibicua, se llama. ¿Olimpia de? Y Osta Ibicua, claro. ¿Y después? Sí. Y después de ahí yo fui a Independiente de Camporana. Ahí fue mi primer fichaje de Asunción, vamos a decirle, en la inferior. ¿Y luego? Y después de ahí yo pasé a General Díaz. Estuve 2 años y en el 2015 debuté en primera división con el profe Humberto García. ¿En? General Díaz. General Díaz. ¿Y después? General Díaz. Y después de ahí yo salí y estuve libre por un rato y después en el 2017 fui a Deportivo Caguazú con el profe Calinova de fútbol. ¿Y después? Y luego salí de ahí y en el 2019 estuve en el Club Rubiñú y ahora pasé la fila de Colón de J. Está bien, para conocerte más. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Víctor, muy amable. No, cuando quiera. Un saludo para todos. Víctor Miranda. Nosotros los Gumas jamás vamos a ir a un partido de Olimpia de Cerro. Y estos tampoco van a un partido del Guma. Firma Arquitecto Dragoto. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la S de salidas, con la familia y amigos, a un lugar para compartir y disfrutar. Te esperamos todos los días para celebrar juntos nuestro aniversario. Entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Compra cómodo a buen precio. Compra desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py y te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongo. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo y SEA. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook, Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la Kecomanía? Ese deseo de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Y con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos excepto audio con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugá de local y sumate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hindalco SRL.
Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después. Sí, chao Risaca. Bueno, José Solís me envía la foto de Kurenay, la foca y él. Kurenay cubría el cuidado al auto en la preferencia al defensor, no había ascensor. Y su apodo era Kurenay. Corría a una velocidad extraordinaria, porque de un auto que vos dejabas en preferencia se movía al otro. Y era todo un personaje, el famoso Kurenay. Kurenay. No sé. No, es Omar Pérez La foca Kurenay. No, Omar Pérez creo que no. José, creo que no. Bueno, ¿dónde nos quedamos, niño? El porcentaje, vamos por arrancar. River Libertad. ¿Qué es lo que está buscando el paraguayo? No, estoy consultando nomás. ¿A quién sí yo te estoy diciendo? Al colega, Carlos Landolfi, si es su pariente nomás. Si hay Egidio. Egidio Landolfi. El paraguayo. Sí. Técnico de las inferiores de Botafogo de Río. Él dirigió Cerro, dirigió Olimpia. Egidio Landolfi. ¿Qué partido tenemos, niño? River ante Libertad. Vamos al porcentaje. Y nos quedamos con Camacho ahí nomás. Vos sos técnico de niño, ¿dónde querés llevarlo? ¿A qué club a qué equipo, no a club? ¿A qué equipo le llevarías? Hoy en día el que le puede revivir nuevamente a Néstor es Jubero. Pero revivir decía darle el lugar. Claro, volverlo otra vez a que rinda nuevamente lo que hizo en el Olimpia. ¿Vos le recomendás a Guaraní Camacho? Sí, ¿por qué no? Muy buen jugador, le puede servir mucho. ¿En qué puesto le pondrás? Media punta. ¿Quién está ahí? Pero para jugar con Fernando Fernández. Sí, Fernando está jugando de media punta ahora. ¿Cómo van a jugar los dos ahí? Y dejarlo un poco más arriba. ¿A quién? A Fernando. Y puede ser Fernando 9 y Camacho arrancando de atrás, porque Sí. Alfio Oviedo... Ritmo va a tener Copa Guaraní, va a necesitar un jugador. Alfio está a préstamo de Libertad. Sí. No sabemos. recomendar a Guaraní Camacho. Sí, pero va a salir del Olimpia. Se va del Olimpia. Le avisaron ya. ¿Por cuestiones económicas o...? Ya se va. Ah. Ya le hicieron, ya. Él puede arreglar ahora con el que quiera. Puede estar dentro, afuera. ¿En Cerro no le ves? Yo te digo porque... ¿Por cuestión de qué? ¿Por qué pones esa cara a Pancho? Jubero prácticamente le revivió a muchos jugadores. ¿Quién? Jubero. Sí, Por ese motivo nomás yo digo que puede ir Rodrigo a... Contreras, Roy Ferreira y otros. Exactamente. El propio Josué. Josué, Sí. Marcos, o sea, por ese Pero motivo tiene nomás que yo... encajar dentro del diseño del pedido también, porque el entrenador sabe a quién pedir y a quién Ojo no. que Chiqui lo conoce también. Es un detalle no menor. Sí. Yo dije Cerro, sí. no, cuidado. Yo creo que Néstor Camacho podía parar a Cerro. Hay que ver también si Arce continúa en Cerro el año que viene, pero lo conoce perfectamente a Camacho, de la época de Rubio Ñu, cuando él revivió, entre comillas, porque de Libertad salió varias veces a préstamo, y a partir de ese Rubio Ñu 2009 él despega futbolísticamente. Lo conoce bien, eso es un detalle no menor. Eso es principalmente que el entrenador le tenga confianza al jugador y que Roque se puede ir a Olimpia en diciembre. Sí. Se puede ir Néstor Camacho. Sí. Yo lo sumo a Ortiz también por allí, me parece. Richard Ortiz. Hay que ver que está Javier Acostanita. ¿Cómo te va, Javier? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para tus acompañantes de la mesa y tu audiencia. Bueno, Javier Acosta, dirigente deportivo de Guaraní. Tu cargo de gerente, ¿verdad? Y por el organigrama que tenemos, director deportivo, más que gerente. Bueno, voy a cambiar. Ponen gerente SOS. Javier Acosta es el director deportivo del Club Guaraní, el director deportivo. ¿Qué te hace pensar todo este partido que viene de mañana en cancha de Cerro? Está el pedido de Cerro, por ejemplo, contra el arquero serbio. Está lo que ustedes hicieron con Jam. Es un partido muy especial desde el arco. Sí, la verdad que sí, Arturo, está, la verdad que están las condiciones dadas como para que sea un partido. Yo creo que en la cancha va a ser un lindo espectáculo. Se calentó un poquito la previa, pero yo pienso que por la manera en la que ambos cuerpos técnicos y ambos equipos suelen jugar, se va a dar un lindo espectáculo. Pero no parece nada anormal tampoco que ante lo importante y
del partido en sí, del momento, yo creo que es normal que también se haya cambiado un poco los ánimos, pero hasta ahí en la cancha realmente eso nos cuenta mucho y ambos equipos imagino que van a hacer un gran espectáculo. Claro, ocurre que hay ingredientes que se dieron que no son comunes. Se viene sacando Jan, sacando Servio, los dirigentes, uno que pidió el tema Jan, la nota de que lo suspendieron, el otro ahora que pide Cerro, con el caso de Servio, y yo creo, no sé si las relaciones están rotas, pero que no están cercanas, no están en la dirigencia de uno y otro. No, para nada, pero vos sabés que no, yo creo que cada uno defiende también sus intereses, ¿verdad? Yo creo que cada uno está en su derecho de reclamar lo que le parece, ¿verdad? Y como vine diciendo esta semana, nos estamos jugando mucho, no solamente nosotros, sino que todos los equipos, y cada uno va a tratar de sacar ventaja de la situación que le parezca, ¿verdad? A mí me parece que son también las reglas del juego y uno tiene que ser consciente de eso y trabajar para que en la cancha realmente se dé el mejor trabajo y gane el mejor, ¿verdad? Y Javier, y mirando las ausencias para mañana, qué desgracia la de Miguel Benítez, justo venía en un buen nivel, se da la rotura del ligamento, ya no juega por este año, como decía, justo viene ganándose el puesto siendo titular y ya no podrá jugar en este torneo. La verdad que sí, una pena lo de Miguel, pero estamos en comunicación también con él, constante en el sentido también con el cuerpo médico y ya de hecho que ya empezó su recuperación. Desde el momento que terminó la operación ya empezó su recuperación y vamos a acompañarle totalmente desde el club, sus compañeros también, obviamente que sus compañeros están a muerte con él y yo creo que va a volver con mucho más fuerza porque es un jugador con mucho carácter, un jugador con una mentalidad muy positiva y no tengo duda que va a ser inclusive sobre todo lo mejor que ahora mismo. Alfio Oviedo ya está para mañana, ¿verdad? Sí, Alfio Oviedo está. Lo mismo Roberto Fernández, trabajó sin problemas en esta semana, porque terminó con molestia la vez pasada. Sí, todos los jugadores que están concentrados están a disposición, están en óptimas condiciones. Solamente el tema de Miguel y el tema de Marcos que por acumulación de tarjeta no va a poder estar. Javier, ya que te consultaba sobre Alfio Oviedo, para sacarme una duda, ¿el tema contractual con él cómo es? ¿Solo hasta fin de año es el préstamo de Libertad? El préstamo es hasta junio del año que viene, el préstamo por un año. Hasta junio del año que viene. Es el único en esa situación de préstamo, ¿verdad? Del plantel actual. Y está él y está Rodi que tenemos una opción que creo que vamos a tratar de ejecutar para fin de año, y solamente ellos dos están en esa condición. Javier Acosta, director deportivo de Guaraní, ¿te interesaría Néstor Camacho? Y a nosotros nos gusta siempre Néstor, en el sentido de que también tenemos unos buenos recuerdos de él en el club, pero la verdad que no me parece el momento como para hablar todavía de eso por respeto al club en el que está. Él tiene contrato con otro club y nosotros también tenemos jugadores obviamente que pueden cumplir una función y me parece un poco prematuro hablar de eso, ¿verdad? Está bien. Que siempre Néstor se destaca por su calidad, ¿verdad? Se respeta. Olimpia ya no lo va a tener en cuenta para el próximo año, ya sabe Néstor, no es en desmedro de lo que están, no puede afectar en nada, pero puede verse más adelante o con la debida prudencia del caso al futuro de Néstor Camacho para Guaraní, ¿verdad? Sí, como te digo, Arturo, seguramente que a final de la temporada estaremos evaluando las posibilidades, a ver cómo acabamos. Estamos a mitad de torneo y veremos cómo van transcurriendo también las fechas y los rendimientos de cada uno, ¿verdad? Está muy bien. Chao, Javier, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Arturo. Igualmente, Javier Acosta, director deportivo de Guaraní. Vos te aferrás que Camacho tiene que jugar Guaraní, ¿verdad, Denis? Me sorprende la salida de Camacho a Olimpia, sigue, porque pero es un gran jugador. Ya dijo Brunote que cuando sumía, ¿te acuerdas? Sí. Eran Darle jugadores un que respiro económico. Darle como un respiro económico. Darle un respiro, ya le hizo saber a los jugadores.
Él ya lo hizo público, Y Camacho se va a Olimpia, salvo que le renegocien, que baje de los 50.000, 60.000 dólares a 20, 25, y le podemos pagar la mitad, y ahí ¿qué le dice Néstor Camacho? Equipate para el verano con Electroban, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores, con las mejores cuotas. Pasa por una de nuestras sucursales o visita la página web electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Miguel Figueredo está disponible. Miguel Figueredo. ¿Quién dijo Sol? ¿Vos dijiste Sol? No. Camacho. Y para Camacho, Sol. como una Consulta. consulta. Yo decía como Sol también, sí. Sí, Guaraní y Sol, para mí, los dos equipos que... Yo creo que los dos equipos que hoy, Guaraní y Sol... Sol. Yo lo veo un Sol. Es más, algunos de Olimpia del plantel actual podrían ir a Sol el año que viene. ¿Quién es? No, es de Silla. Alfredo Aguilar. ¿A Sol? Porque, o sea, interesa, ¿verdad? Porque Miguel Figueredo ya tuvo una charla con Camacho. Es decir, ya hablaron, ya tuvieron mano a mano. Y Olimpia lo retuvo. Aparte, Sol no va a entrar a discutir $50.000. Sí. Son administraciones distintas. Y el Sol paga lo que puede y cumple. Claro, sí. Siempre. Entonces, y Olimpia le está contando mucho cumplir por lo que venía arrastrando. Claro. Por eso se sabe la situación crítica de Olimpia. Por eso Miguel Brunote dijo lo que dijo. Ahora, me dice Producción Externa, no descartes lo de Sol, porque ya tuvieron una charla. Ya hubo una conversación Camacho-Sol. Ya hubo. Pero mucho va a depender si Sol juega a la Sudamericana. Sí. Porque yo no creo que... El proyecto. Claro, lo que se perfile para el año que viene, porque hay que recordar que Sol de momento está todavía luchando por salvarse del descenso. Por eso solo 2 puntos de ventaja. ¿Cómo Camacho yo te voy a pagar si no tengo ingreso? Sí. Si Sol juega la Sudamericana con proyección, puede acordar por un 25. Es una cuestión interna económica. Sol le puede pagar la mitad, un poco menos de la mitad, según los objetivos. Pero es el caso. Igual siempre Sol hace el esfuerzo y... Cada temporada mete un fichaje de renombre o un fichaje importante o dos inclusive. Hoy por acumulativo está lejos, 8 puntos. 8 puntos abajo en acumulativo para entrar a Sudamericana, que es el 6º lugar. Tiene la opción de Copa Paraguay, por ejemplo, que podría ser otra alternativa, pero está allí, peleando por entrar otra vez al campo internacional. Mira que Sol últimamente trajo. Sí, tiene muy buen plantel Sudamérica hoy en día. Pero sigue jugando con la angustia. Es decir, tenés y el puntaje te dice dónde está. Tenés y el puntaje te dice. A Sol de América el empate no le sirve. A Sol de América, con el plantel que tiene, el empate es insuficiente. Hay otros, 12 de octubre, y otros que vos decís, bueno, saca un puntito, porque en el presupuesto de uno y en el presupuesto de nombre y con los nombres de uno y con los nombres de otro, Sol América marca una diferencia. Sí. O digo algo por ahí. No, entonces para Sol América el puntito. Para Sol América el punto es un puntito. Y a lo que dice Víctor, que está 8 de Sudamericana, ¿verdad? Sí, del 6º lugar. Un partido clave, 12 de octubre. Juego clave ante 12. ¿Cuándo juega? El domingo a las 18. Sol de América. ¿Ese puntaje ya vamos a hacer ahora? Sí. No es fácil nomás jugar al descenso, Arturo. ¿Cómo? Para los jugadores no es fácil competir. Una presión diferente. Una presión muy diferente. ¿Qué es lo que es diferente en esta canisa? No, y estar peleando el descenso para no bajar. Para el jugador es diferente, no tiene la confianza. Se trabaja más de lo mental. Sí, totalmente. Del descenso. Yo, por ejemplo, jugué en Rubio Ñu y estábamos peleando el descenso. Y era dificilísimo para todos los jugadores. Yo ya estaba de grande e igual me costaba mucho. No me soltaba todo en la cancha. ¿Te trabaja? Sí. Totalmente. Entonces, como que te hace culpable si algo pasa. Y ya entras medio con miedo. Sí, hasta para dar el pase. Exactamente, el pase, lo más justo, las cosas más sencillas es. Por el simple hecho que querés sumar puntos, no querés perder, el empate sirve, no te soltás del todo. ¿Y cómo hace el técnico que si vos sos técnico de un equipo comprometido, cómo haría? Y hay técnico para
especialista en eso, para salvar equipo de descenso. Yo me recuerdo, Solalinde es uno de esos. Se fue a Luque, yo también estaba en ese tiempo jugando en Luque y llegó Sola y armó un equipo muy tranquilito y empezamos a sumar puntos. Después respiramos un poco mejor, pero hay técnicos especialistas para salvar equipos del descenso. Ante situaciones de emergencia así complicadas del ascenso, o sea, de descenso en este caso. Sí, yo por eso decía que igual Sol tiene muy buen plantel, pero hay que ver la presión que se tienen los jugadores, ¿verdad? De sumar puntos. Claro. No es fácil jugar bien estando en esa situación. Denis Caniza, los equipos comprometidos buscan de afuera. Vos agarrás en Sudamérica y todito el equipo de foráneo. Sí. No hay de la casa. Te vas a octubre, todito de afuera. No hay de la casa. Y a eso le da la razón a Denis, que también yo te traigo para esto. Y como soy profesional, bueno, así es. Sí. Agarrar el equipo de Sudamérica y no hay ninguno de la casa. Te digo, es más tranquilo jugar una final que estar peleando el descenso, jugar los partidos por no descender. O sea, la presión es más tranquilo. A mí me tocó jugar finales así y me tocó también pelear por el descenso, ¿verdad? En caso de Rubio Ñu, en caso de Luque, y era jodido. Yo me retiré rapidísimo después de estar en Rubio Ñu. ¿Por qué huiste, te fuiste? Sí, porque la presión era grande. O sea, yo era grande en ese plantel y me recuerdo que había un penal. ¿En tu caso la presión era por tu currículum que no había descenso de Denis Caniza o descender a un equipo o por dónde pasa? ¿Es por lo personal, el equipo del todo o por dónde pasa el no querer descender? Y también por el currículum que vos decís, ¿verdad? Y la presión es diferente. O sea, vos tenés que rendir sí o sí. No hay tu tía ahí. No podés fallar en un partido. ¿Y quiénes vos te acordás estaban con vos con las mismas circunstancias ya entrados en años? Y yo me recuerdo en Luque que estábamos con Rodrigo López jugando todavía. Hernán Rodrigo. A él le fue muy bien ese semestre con ustedes, 2013 fue. Muy bien. Sí, metió un montón de goles y... Sí, yo era el defensor ahí y Rodrigo era el mediocampista delantero y con los chicos, ¿verdad? Estaba Alegre, un par de jóvenes que se complementaban muy bien con nosotros y sacamos muchos puntos en lo que con ese plantel. Y Rodrigo también puso de su parte, la verdad que él anduvo muy bien. Y después se fue otra vez a Libertad. A Libertad y salió campeón el año siguiente, 2014. ¿Contra River el penal? Sí, ese mismo año fue, 2014, que falla el penal el día del corte de luz. Sí. Al poste izquierdo. Exactamente. Sí. No es que me esté recordando de cosas malas, claro. Pero, ¿cómo te va, Cristian Ruggeri? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos el panorama hoy en Sudamérica. Te voy a decir, no sé si una infidencia, estamos charlando de Néstor Camacho, hablando de un jugador, me dirás, tengo un presente que resolver y después veo el futuro, es cierto y es cierto. Entonces mi pregunta quedaría para después porque tiene que ver con Néstor Camacho, que se está desligando del Olimpia a fin de año. Guaraní es una probabilidad, pero antes hubo una charla de Miguel Figuereo, el presidente de Sol, con Néstor Camacho. Entonces, eso deja picando, porque hay probabilidades para más adelante. Cristian, contanos el presente de Sol, ¿cómo viene el tema ahora, en esta fecha que se cumple? Y pensando exclusivamente en el partido que tenemos, en la final que tenemos con 12 de octubre, el domingo en nuestra cancha. Ese es nuestro objetivo, y bueno, quedan 10 partidos, son 10 finales, y tenemos muy claro desde el principio que Sudamérica tiene que sumar toda la fecha y tratar de salir lo antes posible de la zona donde estamos. ¿Sabés por qué decía? Porque yo lo digo con mucho respeto, Cristian. El punto, si logra Sol, es un puntito. Sol necesita ganar, Cristian. Sí, eso no hay duda. Todos necesitamos ganar. Los que jugamos al fútbol siempre jugamos para ganar. Eso no hay duda. Ahora, hay que ganar siempre, pero cuando no se puede ganar tampoco hay que perder. Porque en esto que está tan parejo, donde vos tenés mano a mano con el equipo que estamos en la misma, llamalo River, llamalo Sportivo Luqueño, 12 de octubre, hasta te diría que Guaireña, son clave esos mano a mano y después los demás partidos tratar de ganar todo, y si no se puede ganar, no perder, porque la clave es no perder acá. Cristian, recién hablábamos con los compañeros y te quería preguntar, ¿cómo sentís al plantel en ese sentido, en el hecho de la presión de jugar por la tabla de promedio, si influye o no a tu criterio en el ambiente, en ciertas decisiones que los jugadores van tomando dentro del campo de juego a la hora de la verdad? Cuando nosotros arrancamos el inicio de todo
para esta clausura apuntamos a tener un plantel competitivo y a tratar de traer jugadores de jerarquía que estén acostumbrados a esto que íbamos a vivir. O sea, nosotros sabíamos que a medida que pase la fecha la presión iba a ser mayor, y bueno, los jugadores que nosotros tenemos en el plantel estamos tranquilos porque son jugadores que han jugado en equipos grandes, que han jugado en selección, que han tenido recorrido, y eso nos da la tranquilidad que en los momentos donde la pelota quema, ellos agarren la pelota y puedan manejar los tiempos de los partidos. Mirando lo que se viene el partido del domingo ante 12 de octubre, ¿tienen a todos los jugadores a disposición o hay alguna baja por lesión o suspensión? Tenemos todos los jugadores a disposición, salvo Gustavo Verón, que tuvo una lesión donde se fracturó su muñeca, pero después los demás jugadores están todos a disposición. Bueno, Cristian, un saludo, gracias por este tiempo, seguimos lo tuyo. Esto de la permanencia en la categoría, vos lo estás diciendo, lógicamente. El tema es ahora, el presente de Sol de América, con proyección intentando una Copa Internacional poder participar. Chao, Cristian, gracias por tu tiempo. Abrazo, Arturo, saludos a todos, chao. Chao. Igualmente, Cristian Ruggeri, técnico, el gerente deportivo de Sol de América con relación a esto. Porque estamos hablando con el gerente de lo que podría ser la primera pregunta, ¿no? Exactamente. Es la primera pregunta. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestión, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picadores de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora, encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT, 4.850 millones en premios, 3.700 millones en el poderoso. Una Ford Bronco Sport en el grandioso Silencio, sí, 100 millones y una Subaru WXR 0 kilómetro. Anímate a soñar, pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos Superqueses, Vinos Álamos Distribuye, representa Frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Podés financiar tu piscina con una mínima entrega y hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entrate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. 35 para arriba. ¿Quién es mejor de fútbol paraguayo hoy? No se juega con nombre, ¿eh? Está parejo. No se juegan con nombre. Y tienen que saber... Voy a tirar nombres como opción, así para no olvidarnos de todo. 4:35 en adelante. Vamos a darle esa luz. Miro ya desde el plantel de 12, por ejemplo, donde tenemos a Pablo da Silva. Espera. El 10-1. 40 tiene, lo que digo que por podemos ir de 33, 34, no precisamente el ceñino a la edad. Claro, lo más experimentado, vamos a hacer más benévolo en ese sentido, no tratarlo de viejos. Elegí uno. Cristian Riveros. ¿Vos ya sabías la pregunta? Empecé a hacer el 1 por 1 en cada club. ¿Cómo que iba a hacer tan rápido 1 por 1? Vos le dijiste, mi niño. No, por eso quería tirar nombres, o sea, como que el juego terminó muy rápido. Tira. Era tirar opciones de qué tenemos como elegir para el menú y Pancho López. Un nombre, por favor, es Pancho López. Vos estás inflando la piñata y ella está llevando la torta y la sorpresita. Dale más. Estamos comenzando, no queremos tirar una variedad de nombres. Dan opciones, por favor. Hasta después elegir. Yo no tengo tanta memoria. Cristian Rivero. No agarras, será. Quería tirar una variedad de nombres, por eso digo, vamos a comenzar desde 12. Yo comparto en parte lo de Rivero, pero quiero tirar otro nombre por el momento de él y de su equipo. Marcos Cáceres, 35 años. Y Marcos Cáceres está en un nivel muy alto en este momento, me parece, en Guaraní. Sí, y lo llevó incluso a la selección eso. Obviamente Cristian Rivero creo que saca la delantera, pero ahí está parejo. Y para mí sí, por nivel. Y aparte tiene la ventaja Marco de que a su equipo le está yendo muy bien. Marcos Cáceres para Víctor. Bogo, niño. Yo quería ver más opciones.
Por ejemplo, Dan, para tirar más nombres. Por ejemplo, en Libertad sigue estando Tacuara Cardoso, que supera esa edad de 35. Sí. Pablo da Silva, Sí. en 12 de octubre. Después no me estoy olvidando de Antolín. Antolín, si bien últimamente no tiene muchos minutos, está en Olimpia como opción. Cristian Rivera Nacional. A mí me gusta Jorge Mendoza. No sé si llegó a los 35. Pero Jorge creo que no llega todavía. Uno de los que a mí me gusta es Omar Molina en River, Campañón. Sí, Omar Molina. Fuera de la función, ¿qué edad tiene Omar? Yo me quedo con Omar. 32, Jorge no, Mendoza me quedo. no llega. Acá no se trata, yo le pido disculpas, Pancho. A lo mejor yo hice mala pregunta. Son los que sobresalen. Sí, Omar Molina 34. Entra 34. dentro del rango. Jorge Torito González. 32. Del 12. 32. Jorge González. Me parece que no llega todavía a los 35. 32, pues. Jorge tiene. No, Víctor Ayala, 33. ¿cuánto tiene? 33, Jorge ¿Cuánto González. tiene Víctor Ayala? Víctor Ayala de su misma camada. Vamos a ver si tiene 33 Víctor Ayala, por también. ejemplo. 33 años, sí. La misma No, hay generación. jugadores que resaltan. Cristian Rivero, Víctor Ayala, Marco Cáceres, Omar Molinas. ¿De güey? Para mí, si tiene 33, Jorge González. Jorge González tiene 33. 33, sí, Ayala también 33. Por eso tenemos que decir, ¿es 35 para arriba o 30? Pregunta, Arturo. Topo Roque, Cáceres, pero Topo Topo no puede está estar jugando. ¿Quién Topo, está Topo. Topo jugó 2 partidos y se lesionó. En el apertura estaba bien. Juega Topo. En el apertura estaba bien, pero después ahora no tiene minutos. Pregunto, ¿Roque no entra, como dicen los brasileños, Roque no entra en discusión? Sí, claro que entra. Concurso. No, es lo discusión, te expresas mal. Concurso. Y Roque no puede entrar, Roque no está luego ahora rindiendo. Vos me decís Roque entre las figuras relevantes. Yo digo no. Para mi gusto. Y sí, figura de su equipo hoy no es. Pero vos me decís, no es. porque no entra en concurso. Claro, el nombre mismo obviamente Roque tiene, no sí. entra. Claro. No. Roque está haciendo buenos partidos, Arturo. ¿En dónde? Este último partido jugó muy No, bien. espera, no. El equipo no le ayuda nomás. Pero no, Enio por Roque. ¿Quién pio le va a sacar a Roque lo que? Ya ganó todo. Ya sé. Lo mismo Antolín, por ejemplo. Antolín tiene currículum, pero no. O sea, creo que el momento del equipo no nos ayuda. El momento momento de del Roque. equipo no le ayuda nomás, porque yo le sigo mucho a Roque, miro individualmente y le veo bien entero todavía, pelea la pelota, aguanta, inclusive pica más que en otros partidos. Hay veces que termina el partido muy ajustado, no hace goles. Otro Denis, José Ariel Núñez. Sí, señor. Tiene 33 años. José Ariel Núñez. Pablo Velázquez está por debajo de José Ariel Núñez. Hoy perdió el puesto, hoy Ortigosa le ganó. Marco Cáceres el 35 que dijo Sí. Víctor. Ahí puede estar José Ariel Núñez 33 años. ¿Se entendió? Sí. Después, No tiene continuidad. Loco Gustavo. Pérez para mí que está por esa edad también. Voy a buscar Loco Pérez, o lo Loco pongo Pérez, más contigo. viejo. Hay varios nombres. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elegida, el teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Arturo, Angelito. Arturo, ¿tú jugador? No, Pablo Velázquez. ¿Eh? No, parece que no me entiendes. Estamos Yo pido nomás que tú jugador. y no vamos a entrar, Angelito, otra vez. No, pero una de estas es que diga, pero 50 veces que Pablo esto, que aquello. Y déjame a mí tener mi opinión. No, es lo que vos estás diciendo. Bueno, listo, no hay problema. Está bien, Arturo, a mí no me gusta. Pero déjame a mí tener El goleado de dónde tiene que ir, en cualquier lado, en cualquier parte del país tiene que meter vos. Y el goleado. Y bueno, No, porque es mi opinión nomás, Arturo. y yo te estoy diciendo lo contrario. No sé, para vos y para mí no. Vamos a concluir. Pero este bueno también si me dejan ahí solo al frente del arco. Espera un ratito, Ángel, este es un tema ya trillado. Yo sé quién es buen jugador y quién no es buen jugador, Arturo. ¿Sabes qué? Yo no sé, yo ayer comencé a ver fútbol. No sé por quién es tu jugador, Arturo. Pero ¿por qué te insistí, Ángel? No vayan a insistir. Yo sé, a mí me gusta, pero ahora te perdió el puesto. No, ¿verdad? pero una de estas es que diga, pero 50 veces que Pablo esto, que aquello.
Déjalo, Angelito. Y los mexicanos también nos marcan, lo fácil es hacer goles ahí. Tenis Caniza no marcaba en México entonces. Y cuando se fue en San Lorenzo, ¿por qué no hizo los goles? Bueno, vámonos a dejarle ahí, Angelito. No sé, para vos y para mí no. Listo, no hay problema. No me gusta cómo juega. Listo. Fleming Sistema Prepagos de su familia merece un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillala 1751, Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrar en IO, y sin salir de tu casa ingresa a io.com.py. TV Smart LED de 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles, está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de producto pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer. Con beneficios exclusivos, ingresar a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Mariscal López Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectambur, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles de Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores mensajeros de Sanicer y Claucol. Seguimos en nuestras redes, @Sanicer y @Claucol. En Super Espuma sabemos que un gran sombrero es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de respetar Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El Machetas ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El Machetas ahora es El Ahorrazo. Loco Pérez tiene 35 años. Sí. Otro que sigue vigente. El más veterano todo es Pablo da Silva. Sí, yo sé, no lo voy a contratarlo. ¿Cómo? Sí, yo sé, no lo voy a contratarlo. ¿A Pablo Velázquez? No, pero usted le defiende mucho que hay goleado, Para nada, Ángel. Bueno. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio. A 5 minutos centro de la ciudad ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. UPISA, calidad para el mundo. Estilugar, muebles, electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Estilugar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Estamos hablando de todos los jugadores. Después tenemos que sumar 25 jugadores. Y aportan los oyentes, tiran su nombre. Después vamos a ir haciendo 25, 30, porque hay muchos en la intermedia, Víctor. Y tenemos que ir manejando nombres de cómo está el tema. Por ejemplo, Julián Melite, ¿qué edad tiene? Y Julián ya está... Y está para ascender. Sí, por lo menos 33 ya debe tener. Salustiano Candia también me dicen, Guaireña, 38 años. Salustiano Candia. Sí, otro que está vigente. Julián 34 ya. Sí, el 34 ya, el querido Julián Benítez. Bueno, vamos a ir con... Y después vamos a ir entrando para hacer después una suma de los jugadores. ¿Sí? Así mismo. Y vamos a hacer un equipo inclusive con esa... Un equipo brillante, niño. Podemos hacer un equipo. Sí. Eduardo Alanda, 36 años. Sí, juega en Resistencia. Mauro Cardoso, el arquero. Mauro Cardoso, el arquero. ¿Cuántos años tiene usted? 39, Mauro Cardoso. Ahí ya tenemos arquero para nuestro equipo. Sí. Tu idea, niño. Es muy linda idea. Nos vamos a llamar veterano. ¿Cómo le vamos a llamar? Ejecutivo. Experimentado. Para no ejecutivo. Ejecutivo. Ahora para el torneo de los... Senior. Sí. No, el ejecutivo es más que... Ejecutivo a mí me suena... No, que ya está de vuelta. Sí, experimentado. Máster es más... No. Niño, pensá bien. Será el niño lo que vos quieras pensar bien. Contigo. No hay asados sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que me los están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD podés acceder al préstamo para la vivienda?
con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,90% y seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Azul, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Vamos a llamar la selección veterana, es una selección de veteranos ya medio viejo, ¿verdad? No. Cae ¿Qué fuerte. decir? Veterana es mujer, yo estoy hablando de hombre, un calentón. No es lo mismo. Una mujer veterana no igual que un hombre veterano. No es lo mismo. Una mujer veterana es otra cosa y un hombre veterano es otra cosa. Pero bueno, Gustavito ya está ya. La selección los experimentados. Pero es largo, pues. ¿Cómo le vamos? Bueno, después vamos a buscar. ¿Qué partido tenemos hoy? River Libertad. River Libertad, arrancamos. ¿Por qué pite molestar, Gustavito? Hablan, chimosén ustedes, no es lo mismo, no es lo mismo una mujer veterana que un hombre veterano. Y la veterana pues ya cruzó la frontera, ya es veterana. Bueno, listo, contigo, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos locales, Casa Central de Sobellana Casi, Arraitos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. La jefa de prensa, la licenciada Zoraida, se levantó y como que no sé si se molestó. Te molestaste, licenciada. Pero ella sabe muy bien, la licenciada, no es lo mismo una mujer veterana que un hombre veterano. Creo que me va a dar la razón. O es igual. Venida por licenciada. ¿Qué dice? Sí, no. Contigo, Luis. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 220-737-al8. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país o realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cesarito Rego, Víctor Villalba. ¿Vos lo conocés? Sí, claro. A ¿Cómo no? Cesarito lo Sí. conocés. Lo conocés, ¿verdad? Sí. Dice Sasa, 40 años. Sí, Sosa, está sí. peleando por el ascenso con San Lorenzo. Sí. 5 llamadas veteranitas pedí, te van a trozar, dice. Ya están llamando, dice Gustavito. Pone al aire, la mujer veterana no es lo mismo. Yo hablo en edad. No sé, yo hablo en edad. Yo no le estoy ofendiendo a ninguna mujer. Hablo en edad. ¿Por qué se van a ofender? Vos le decías a un hombre, dice, uno ese ya grandecito. Cuando te referías a la mujer, vos no le decís grandecita, le decís veterana, que no es lo mismo. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Pero me voy a someter al veredicto de las mujeres o del hombre, pero el hombre tiene que ser respetuoso. Él dice, ¿qué edad tiene? Y grandecita ni ya, por el hombre. Cuando y no, es peyorativo lo mío. Por eso hay mujeres. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Y este programa deportivo, ¿y por qué vamos a ir ahora? Porque estábamos en el tema del rubro, o sea, de la categoría. No, vamos si quieren. Vamos a... ¿Qué categoría? Los oyentes. La verdad, nosotros Luis Cabral también por la me dice, experiencia manejamos Luis más y Cabral. mejor los tiempos en todo, dice. Bueno, mujeres nomás que llaman, dice, mujeres no van a llamar, mujeres por mujeres no llaman. Hola. Hola. Señor. ¿Cómo estás, Rey? Y estaba bien. La forma que te prestaste, ¿cómo ha sido chistoso? Bueno, listo, hasta luego. Igor, estás bien, No, cuñado. ya está. Tiene que ser mujer la que llama. Si sea ofendida, que llame la mujer. Hola. Comandante, un equipo añejo. A este video. No, para nuestra selección. No, añejo, es más, no. Estamos hablando de otra cosa y nos fuimos a otro lado, viral Aleca. Hablamos de mujeres veteranas y como el tema, ahí nomás.
no van a llamar ni a las mujeres porque te van a decir, ¿y usted quién es para tratarme de veterana? Te pueden decir. No, las mujeres no van a llamar. Bueno, estamos armando un quilombo absolutamente innecesario, por culpa del niño. Jaca. No. ¿A Jaca qué se le dice? Y a las veteranas, pero a ese sí no le gusta. ¿Qué es Jaca? Sí, a las veteranas. Sí. No, Enio. Ah, sí, ya, amigo. Inclusive algunos ya le agregan las mujeres se van a ir toda la audiencia. término, ¿te gusta una jaca pichona, por ejemplo, cuando es? Las mujeres se van a ir toda la audiencia. Ah, jaca pichona. Se van a ir, las mujeres se fueron todos los del programa. No sé si escuchan, pero no me parece muy correcto ya que llamen las mujeres. Es un tema que no, para no. ¿Me querés cuidar? Te agradezco mucho. Contigo, Luis. Con Dimora, los socios de las cooperativas universitarias como Cipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todos de una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py. Consultas al 600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Vamos con el partido de hoy. River Libertad. Comienza Víctor Villalba, River Libertad. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. Vos, niño Jorge. 40-60. ¿Quién gana, niño? Libertad. ¿Le gana River? Sí, con su equipo alternativo de comida. La primera sorpresa. Perdón. La primera sorpresa. ¿Cuál? 60-40. River le gana a Libertad. Sí. De Denny Caniza, 4 mundiales encima, seguido, récordman. River le gana a Libertad. ¿Y por qué no le ¿Y por qué? Es más fácil, así va. ¿Y vos, Pancho? 50-50. ¿Vos, Víctor, quién ganó? Empate. ¿Vos? Libertad. Bueno, ¿por qué es la excepción de Denny Caniza diciendo que River le va a ganar a Libertad? ¿Cuál es el argumento de Denny Caniza? Y porque River viene la de ganar y Libertad sencillo, viene la de perder. ¿Y después? Y por eso nomás River viene de ganar a Luque, ¿verdad? A Luque de visitante. ¿Vos decís que va a Y viene con la motivación, viene con confianza. El otro está con el golpe. Y Libertad, por lo demostrado frente a Olimpia, que muy poco demostró, ¿verdad? O sea, por eso. El momento. Así es. Bueno, ¿y vos, Pancho? Yo di empate. ¿Vos, y vos, Libertad. Por lo que es Libertad. Por el equipo suplente. Si era el titular, inclusive no le iba a dar tanto porcentaje. ¿Y a quién le diste vos? No, y porque Libertad, si su equipo titular se relaja. Vos si él juega con los titulares. Muy bien, ya volvemos. Original Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con el Original Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Moreno, Recalón, Señembucio del Este, Encarnación, Coronel y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internación ante urgencias, además del servicio de telemedicina. Comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente juego es el partido. Es más, si le parece, señor, arrancamos con los partidos del domingo y cerramos con Cerro Guaraní. ¿Cómo no? ¿Qué partido el domingo? Sol de América, 12 de octubre. Sol 12 de octubre. Pancho. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Sol le gana a 12, niño Jorge. 50-50. Empate. Víctor Villalba. 60-40. Sol le gana a 12. Denny Caniza. 60-40. Sol le gana a 12. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad, regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bmayflores.com. Regalamos, regala Bmayflores. En tu pipo, nuestro mes aniversario, vuelve la Maratón Jam. Hasta el domingo vas a encontrar televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Y si ya sos cliente, tu pipo por una cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyenes, que músicos del Choco de 7:30 y 18 horas. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que se den a tu motor, protegiéndolo por más tiempo.
Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol, Magnatec y anda tranquilo. Regala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llega la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas comunicate al 218-4000. Caja Mutual. La Kenton Classic, tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido? Guaireña Luqueño. Guaireña Luqueño. Jorge. 40-60. Gana Luqueño. ¿En allá? En Parque Güera, sí señor. ¿Qué es lo que te pasa, niño, últimamente a vos? Y me parece que vas a hacer una fecha para la visita. Ay, bueno, y vos, Denis Caniza. 60-40. Gana Guaireña Luqueño. Sí, señor. Vos, Pancho. 60-40. Gana Guaireña Luqueño. Y vos, Víctor Vidal. 60-40. Guaireña le gana a Luqueño. Y si Luqueño llega a perder, pero está último. Sí, es que suma River hoy. River suma hoy. Si River hoy empata y Luqueño pierde el domingo, Luqueño quedaría como último en la tabla de promedio. En Asisme cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asisme te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, tú que lo sabe. Por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo. Gracias a que son Clima T certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza en Ikeo. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070. Albertín. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Y ahora sí, Cerro Porteño Guaraní. Cerro Guaraní. ¿Y por qué hay dos empates en la mesa? ¿Por qué no se juegan? X. Verán a Juan Alberto. X. Tuyo, dos penales. Presiento dos empates. ¿Cómo? Que presiento dos empates. No, Arturito, no hay nada que apretarme aquí. Es porque todos crean que Guaraní va a ganar este partido. Cerro local. Inhala, exhala. Inhala, No hay exhala. problema para mí. ¿Qué pesó? Lleva la mitad. Porque hay una chiquita. A la bucha. Tranquilo. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Chico. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Así mismo. ¿Te gustó? Me gustó. Sí, muy bueno. No hay que quejarse de lo que a uno le toca. Pero totalmente. Sí, que arse. Voluntad, que no ya forzar a nadie, mamá. ¿Qué pesó? Lleva la mitad. Totalmente. Denis Caniza. Se juega en cancha Cerro partido. 20-15. $40-60. No, parece que no me entendés. ¿Cómo? Parece que no entendés. ¿Quiere decir que el Cerro ya se va al campeonato? No sé, pero Guaraní va a jugar un buen partido. Muy bien. No va a bajar No baja su nivel, no va a bajar. Para Denis Caniza. Gana Guaraní. No quiero usar la palabra Cerro pierde. Voy a cambiar. Gana Guaraní, que no es lo mismo. Porque es por propio merecimiento. ¿Te entendió? Sí.
Parece un juego de gana Guaraní. Sí. Buena suerte o mala suerte, quién sabe. ¿Cómo, Chiqui? Buena suerte o mala suerte, quién sabe. Así mismo. Víctor Villalba, Cerro Guaraní. 50-50. Ella está pidiendo empate. La pucha. ¿Y qué va a hacer, Chiqui, si la vida es así? Pancho. Sí, pucha, Héctor. Perfecto, la vida. Chiqui. 50-50. El segundo empate. Ahí está. Debía venir. ¿Y vos, niño? Sí, pucha, Héctor. Perfecto, la vida. 60-40. Cerro gana. Viste que yo dije 2 empates ahora. Y hubo 2 empates. Ahora tienen que, ya dijo Denis Caniza, ¿por qué Guaraní va a ganar? Por su momento, porque es mejor equipo, resumiendo que el Cerro. Y vos, niño, ¿por qué crees que Cerro le gana a Guaraní? Para mí ha sido un partido duro, complicado, bien nivel de copa, pero Cerro va a estar en ese formato, enchufado, versión copero, versión Chiqui Arce. Pero te viene el video del partido. No, ya tengo hace rato cruzados los cables, no me viene bien. Esta versión niño. Ah, no te viene mal. Antes te venía. Sí. Ahora no le viene. Muy bien. La situación sentimental hace que se... entiende. Pero igual, mi pensamiento es que... Muy bien. Para mí, Jorge, Cerro gana. Para Víctor empate, para Pancho empate y para Denis Caniza gana Guaraní. El amor es soñar, oyendo una canción. Sí, es lo que... El paso del niño a cuarentón. A cuarentón va a dejar de ser niño para cuarentón. Hay una transición en la cual ya está asumiendo. Él ya está asumiendo. Bueno, quiere decir que para Denis Canizas va a sacar Guaraní. ¿Cuántos puntos de ventaja, Víctor? 8. ¿Y para el niño Jorge? 2. Tirazón. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedir al 0971 100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al C27-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó el momento que estabas esperando. Se viene la Expo Usados de Cadam. Del jueves 23 al lunes 27 de septiembre en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la S de salidas, con la familia y amigos, a un lugar para compartir y disfrutar. Te esperamos todos los días para celebrar juntos nuestro aniversario. Entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión de moda, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51 Cummins, energía para un... Tacuarí le gana a Independiente porque después se van a terminar encontrando esos equipos. Tacuarí San Lorenzo es en las siguientes 2 fechas. Saqué las cuentas. Tacuarí, si es que gana, va a tener la chance de superar todavía a General Caballero de Mallorquín, y el otro equipo en ese caso que lo podría dejar sin ascenso a General Caballero de San Lorenzo. Pero al cruzarse los dos dentro de 2 fechas, obviamente los dos no van a poder ganar. Por eso es que si hoy gana Tacuarí o hay empate, ya oficializa su presencia en Primera General Caballero. Y un último punto para dejar en claro: 2 puntos le faltan a General Caballero para ascender sin depender de nada. Porque si hoy gana Independiente y si gana San Lorenzo y pierde o empata General Caballero, la lucha seguiría al menos hasta la próxima fecha. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que eliminan y protegen sus componentes y octanaje real certificado. Al 242 Avenida Perú 222 en el Quillala, teléfono 319-0000. Salud protegida, disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Energy. Anímate a probar sus puntos historia que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguimos en redes Control Free My Field. Paraguay, insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles. HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay, insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio, obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y sus miembros en un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades.
Visítenos en nuestro Villarán 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Samsung Galaxy A025 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py a descubrir las novedades que tienen para vos. IO. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque hace mucho te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar el mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. El partido hoy a las 20:15. 20:15, similar a 20:15 igualmente. ¿Así es? Sí, señor. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con Nectar por cuya frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicel y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicel y Claucol. Síguenos en redes @Sanicel y @Claucol. En Super Espuma sabemos con gran sumere y sinónimo un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de respetar al birrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Uruguay ya comunica su lista de futbolistas reservados del exterior. Edinson Cavani aparece como novedad, no había estado la última vez porque no pudo venir de Inglaterra. Después están los de siempre. Luis Suárez también otro que retorna. Tapiti SRL de garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización de tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Latadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Renta Magno, realmente más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Duque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata, Comunicato del 634-544, rentamac.com.py. Urquiza ganó la certificación de marca país por la exclusividad de sus productos. Urquiza exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Urquiza tenés embutidos y cortes en ceros con estándares internacionales. Urquiza, calidad para el mundo. Estilogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Primero de Casa de Construcciones, Estilogar. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. No hay asado sin chorizo de chorte, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que presentamos la calidad de la cooperativa Chortiza. Ahora con Bancavi la FD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,90%, seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales y llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La foto de Juan José con Nelson Aedo. Así es. Sí, se viene algo lindo, dice. Se viene algo lindo. ¿Y vos qué pensás que es, Denis? Y tiene los globitos de los colores de Cerro. Para mí que va a ocupar un cargo en Cerro. Sí, yo le doy dos lecturas. Una esa y la otra partido de despedida en La Olla. No, yo también. Pero puede ser ligado a lo que tiene que ver con alguna gerencia o algo así. Porque ahora justo no está... Quería eso, Nelson. El español venezolano. Cuando me vaya de Cerro quiero... A Moregueta justo dejó hace poco el cargo. Dejó el cargo. Que estaba vinculado a una especie de secretaría técnica, nexo entre la gerencia. Podría ser. A ver, muy vinculado a Cerro, porque él quería... Cerro, Caraco, todo, o sea, se quedó muy identificado Nelson Aedo con Cerro. Sí, señor. Pero identificado estamos hablando, ¿eh? Identificado. Y vamos aparte se merece una revancha dentro del club porque la forma en la cual termina él su vínculo con Cerro es medio... Para un jugador debe ser difícil porque el último partido que juega falla el penal ante Olimpia en cuartos de final y ahí termina su presencia en campo. Y no sé, Denis, cómo lo tomás, siempre se pide revancha en esos casos. Sí, totalmente. Acordate una cosa, Vito, Denis, Pancho, Jorge. Julio Santos tampoco se fue, es decir, Julio Santos no se fue bien de Cerro. Y no se fue como hubiese querido, sí, totalmente. Te pongo un ejemplo que alguna vez hizo vestuario, que había está, que lo trajo Chiqui Arce, que es de la casa. Que primó quedarse en Cerro pese a tener inclusive ofertas de otros equipos. Dijo, no quiero jugar en Cerro, no quiero ir a... Con un contrato que se termina rescindiendo en el camino, porque él tenía 6 meses más y a mitad de año le dicen que no va a continuar. No descarto lo de la gerencia, pero sé que Nelson ya estaba metido en el mundo empresarial. Sí. Por eso el tema de gerencia no sé si va de la mano.
porque ella estaba trabajando con el hermano de la señora. Vamos a hacer la va a representar al jugador. Ahí está, estaba trabajando en representación del incluso jugador. yo tengo el nombre de un jugador que ya está con él. Por eso. Famosísimo. A mí me tiraron esos nombres igualmente. ¿El mismo te tiraron? Sí. ¿El mismo jugador? No sé si el mismo, pero hay uno que está en Italia que está ligado con él. Sí, señor. Sí, señor. Y ya hay varios otros nombres, sí. Sí, hay. Sí. Frases de colección. Yo, como siempre le digo, yo estoy en Cerro y para mí es Cerro, así que depende de ellos únicamente. Pero ¿estás dispuesto a renovar si te ofrecen para el año que viene? Como te digo, yo soy de Cerro y de acá no me muevo hasta que me echen. Frases de colección. ¡Aumenta los porteños! ¡Vamos a los porteños, carajo! Frases de colección. La foto con Concebina, algo lindo, hizo una foto en Instagram. Sí. Acaba de... Y hay que ver qué. A mí es el juego despedido. Él le va a decir a Juan José la diligencia de Cerro, al doctor Ariel, o a Raúl, o al doctor Agüero, o a la gente de Cerro, yo estoy dedicado a esto. Por eso, sí. Porque maneja con mucha reserva a quien representa. A mí ya me dijeron. Y mientras no haya oficial, pues no o puedo decir, te dijeron, pero no es formal. Formal es si te dice, sí, yo le represento a este jugador, o el jugador te dice, me representa a Nelson Aedo, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Ahí está Damián. Gustavito. ¡Vamos a los porteños, carajo! ¡Viva Cerro, campeón, carajo! Ese no es Aedo y Zapata. ¡Vamos a los porteños, carajo! ¡Viva Cerro, campeón, carajo! ¿Y por qué? Esto no es fuerte, muy fuerte. Zapata. Así mismo. Con todo. Y vamos a irnos con este tema de... Está Juguero esperando en la gatera. Terminó que nunca. Y esa frase, decir nomás caballo que alcanza quiere ganar. Esa frase no escuché nunca en mi vida. Caballo que alcanza quiere ganar. Esa frase, caballo, eso no escuché nunca en mi vida. Ahora me está enseñando Gustavito. La frase, caballo que alcanza quiere ganar. Ahora me está enseñando Gustavito. Esta frase la agradezco mucho. Bueno, nos estamos yendo. Hoy tenemos letra, ¿con quién nosotros tenemos letra hoy? Sí, así es. Estamos hoy. Y después, hoy, ¿quién se suma después? Fabián. Relata hoy Víctor Raúl y comenta Fabián. Sí. Así mismo. El partido... A las 20. ¿El partido qué hora es? 20:15. A las 8 de la previa. Hay una ventana. 30 minutos de resumen informativo del día de prensa. Muy bien. Jubero, conferencia de prensa. Buenos días, arranca la conferencia de prensa del profesor Fernando Jubero. Con el nivel que viene demostrando su equipo, ¿piensa usted que será clave mañana la presión en campo rival? ¿O va a esperar que a su rival tome la iniciativa? ¿Y cuál sería el plan perfecto para el partido de mañana en una cancha linda pero complicada? Bien, buenas tardes. Bueno, sabemos que nuestro rival es un equipo que siempre se encuentra cómodo con el balón, sale a proponer y bueno, obviamente sabemos que uno de los aspectos importantes es precisamente evitar cortar un poquito esos circuitos futbolísticos que tienen, esas sociedades y bueno, obviamente que el equipo rival no se sienta cómodo y bueno, nosotros tenemos que contrarrestar un poco con esa idea, salir al terreno de juego como siempre, saliendo también a ser protagonistas, con la intención de tener el balón y obviamente intentar aprovechar las oportunidades que generemos, siempre sin renunciar a nuestra idea de juego. Siempre que se juega con Cerro Porteño es un verdadero partido de mucha marca y goles. ¿Cree que mañana será así también y cómo cree que será ese compromiso? Bueno, es difícil saber qué pasará mañana, pero bueno, a priori siempre son partidos intensos, son partidos muy eléctricos, muy dinámicos, muy atractivos también para la gente habitualmente, porque somos dos equipos de vocación ofensiva y bueno, me parece que va a ser un partido abierto donde van a haber dos equipos que no van a especular y van a salir desde el primer minuto a por la victoria. Este partido ante Cerro Porteño considera que será la prueba más difícil y se verá un Guaraní intenso que no tiene acostumbrado o saldrá más cauteloso. Bueno,
todavía es el último partido de la primera rueda, después todavía quedarán 9 partidos, así que eso, para nosotros lo tomamos como un partido de 3 puntos, obviamente sabemos que es un rival directo, pero bueno, no nos tenemos que, como decía antes, no nos tenemos que apartar de nuestra idea. Creo que por encima de todo el hecho de que estemos arriba principalmente es gracias a que el equipo se ha comportado eso por encima de todo como un equipo, ha sabido atacar como un equipo, ha defendido siempre como un equipo, y esa es nuestra principal virtud. Por encima de todos somos un equipo, así que mañana no podemos perder esa identidad, porque si perdemos esa identidad empezaremos a mostrarnos frágiles de inicio, y eso es lo que no queremos. Queremos salir con determinación, queremos seguir con nuestra propuesta, con nuestra idea. El grupo, la verdad, que está muy tranquilo, lo he visto ha sido una semana muy tranquila, el grupo ha trabajado muy bien, y bueno, la verdad que a mí el equipo me transmite mucha confianza, mucha serenidad, y bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado, vamos a enfrentar a un gran rival, y que bueno, nosotros sabemos eso, que si no damos el 100% no vamos a ser competitivos, así que vamos a dar el 100% desde el minuto 1. Fernando Jubero, ¿qué debe cuidar del rival y dónde puede sacar provecho Guaraní de este Cerro, que de los dos es el más necesitado a ganar? Bueno, del rival nos conocemos de sobras, tenemos que cuidar todos los aspectos. Es un equipo que en lo individual y en lo colectivo funciona muy bien, es un equipo que trata muy bien el balón, y nosotros precisamente lo que tenemos que intentar es eso, que el rival no se sienta cómodo. Nosotros, cada uno tiene sus armas, tenemos que intentar imponer nuestro juego, y bueno, como decía al principio, creo que desde el minuto 1 vamos a trabajar para ser protagonistas y poder sacar los 3 puntos. Sabemos que no le gusta dar nombres, mucho menos dar equipo, pero quisiera consultarle, atendiendo la situación de la ausencia de Marcos Cáceres para este partido, ¿conviene poner al lado de Roberto un central experimentado o poner un joven mirando también la jerarquía del rival? Y la otra, ¿y Alfio llega sin problemas para mañana? Sí, Alfio llega sin problemas, y respecto a la posición al sustituto de Marcos, bueno, yo cuando evalúo a los jugadores intento evaluarlos de forma global, y lo que intento decidir es qué jugador considero que va a ser el mejor para reemplazar a Marcos en este caso, y dar el mejor rendimiento. Intento no valorar el aspecto de si es más o menos experimentado. Todo tiene pros, todo tiene contras, y bueno, lo que está claro es que siempre que se toma una decisión, siempre se hace pensando en qué es lo mejor para el equipo. Profesor, ¿Víctor Cáceres continúa con su proceso de recuperación o ya podrá hacer una opción para este partido? Y de ser opción, ¿no tendría una chance de ocupar el puesto de Marcos, siendo un jugador que no desconoce el puesto, y aprovechar toda su experiencia, o es muy descabellado en este momento? Bien, la verdad que Topo ya ha trabajado con total normalidad, esta semana ha trabajado con total normalidad, como muy bien dices, es un jugador que conoce muy bien la posición, y bueno, obviamente todos los jugadores él está disponible, todos los jugadores que están disponibles son opción, y como he dicho antes, valoramos de forma global cuál es la mejor solución para este partido, teniendo en cuenta los pros y los contras. Gracias, profesor, por el tiempo. Muchas gracias. Fútbol a lo grande, vos entendés. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.
Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. Llegaron más inmunizantes anti